Ustedes están teniendo una aventura, ¿no es así? He oído que las aventuras son comunes entre las parejas mayores, pero nunca pensé que habría tales tontos haciendo eso tan cerca de casa. ¿Una aventura? ¿Tienen alguna prueba? Yo sí. Mamá tomó algunas fotos, ellos con la evidencia, pero la situación tomó un giro inesperado. Señal en los papeles del divorcio. Ya he completado mi parte. Apúrate y firma. Si lo haces ahora podemos presentarlos mañana a primera hora. ¿Realmente nos vamos a divorciar por una aventura? Después de todo, pagaré lo que sea necesario. Planeo heredar todo el patrimonio de mamá. ¿A qué te refieres con todo el patrimonio? El dinero que papá le dejó a mamá frente a nuestra madre. Mi hermana comenzó a discutir la herencia, aparentemente sin querer presenciar más conflictos entre sus hijas. Tus demandas ahora. Firma los papeles del divorcio. Una vez que firmé los papeles del divorcio, mi esposo felizmente los arrebató de la mesa y él y mi hermana salieron juntos de la casa. Mi madre prometió darle todo el dinero que su marido le había dejado a mi hermana y yo firmé los papeles del divorcio. Después, mi hermana y mi esposo desaparecieron de sus vidas como si se hubieran fugado. Que no se había presentado al funeral. Vino a la casa como lo prometí yo. La hija mayor heredará todo. No hay dinero para ti. Lo que exclamó mi hermana solo 2 segundos después de mirarme a la cara. Estaba listo para ejecutar el plan que había heredado. Mi madre, soy Talia, una oficinista de 47 años. Mi esposo Riley trabajaba como guardia de seguridad. A menudo tenía los días libres entre semana y mis fines de semana libres. En el pasado luchamos por encontrar tiempo juntos. Sin embargo, a medida que nuestro matrimonio se acercaba a mis 50, encontré días que no coincidían. Estar más cómodo. No es que no me guste mi marido, pero estar juntos todo el tiempo puede ser agotador. Durante la última década así es como me sentí, pero recientemente mi perspectiva cambió. Nuestra hija había jugado un papel de amortiguador entre nosotros, pero se graduó de la universidad, consiguió un trabajo y ahora nos mudamos solo nosotros dos en casa. Hablamos menos. No es que nuestra relación empeorara, pero estar con mi esposo me sentí extrañamente vergonzoso. Con nuestra hija fuera de casa tal vez no sea mala idea reiniciar nuestra vida matrimonial con algo nuevo. Sentimientos. Estaba empezando a sentirme un poco emocionado por esta nueva etapa en nuestra vida matrimonial. Pero entonces surgió un pequeño problema. Estoy llegando a mi límite aquí. Su reumatismo está empeorando y está avanzando en edad. Debiste haberte mudado aquí antes. No pudo. Mi mamá Jasmine y mi hermana sí habían sido vivir juntas a pesar de su vejez y algunas enfermedades. Mi madre todavía estaba manejando su vida diaria. Ser enfermera había sido un gran consuelo, cuidar de nuestra madre. Sin embargo, a medida que nuestra madre envejecía y trabajaba, se hacía más difícil para ella mantener a nuestra madre. Solos llevábamos años hablando de este tema y les había sugerido que se acercaran más a mí. Me permitiría ayudar con el cuidado de nuestra madre y mudarnos del campo a nuestro pueblo sería más conveniente para ellos, reacios al principio a salir de casa. Ella había vivido allí durante tanto tiempo que finalmente accedió a mudarse este año. Ahora, a la edad de 78 años, este lugar es conveniente. Hay un supermercado a solo 5 minutos a pie de casa. Ojalá nos hubiéramos mudado aquí antes. No camines al supermercado con tu pierna mala. Si necesitas algo, pregúntale a alguien o te llevaré allí. 6 meses después, mi madre y mi hermana se mudaron cerca de mi casa. Callie encontró un nuevo trabajo y parecía adaptarse bien a su nueva vida. Ahora parecía más animada viviendo en la ciudad. Según si ella tenía más energía que cuando vivía en el campo. Viéndola así de energía, tal vez no necesitábamos mudarnos después de todo. Bueno, mudarse es una gran prueba y también costosa. No te preocupes por el dinero. Recuerdo que mamá tenía razón. Lo olvidé. No hay necesidad de preocuparse por eso. Ver a nuestra madre trajinando por la casa, el sonido de sus zapatillas golpeando nos hizo sonreír. Nuestro padre falleció hace 25 años, un adicto al trabajo que había ocupado un puesto importante en su empresa y se fue. Un patrimonio valorado en poco más de $1 millón. Normalmente esta herencia se habría dividido entre mi madre Sie y yo, pero debido a su trabajo constante y la carga de su enfermedad le dejó todo a nuestra madre. En su testamento. Sie y yo apenas estábamos comenzando nuestras carreras. Entonces tenía 22 y 24 años y probablemente pensó que no era prudente entregarnos una suma
tan grande a esa edad. Teníamos nuestros propios ingresos y sabíamos que nuestros padres se habían apoyado mutuamente durante toda su vida. Así que no nos opusimos. Se acabó tan rápido. Mi madre instó lista para irse con el anuncio en la mano. Decidió ahorrar $1 en detergente. Parecía tan seria como si se dirigiera a la batalla, viviendo principalmente de su pensión apenas. Tocó el dinero que le dejó nuestro padre usó fue solo para necesidades como la reciente mudanza, por lo que la mayor parte del $1.000.000 probablemente aún estaba intacta. Probablemente estaba destinado a Sie y a mí. Mamá siempre nos puso primero y era evidente en sus acciones que deseábamos que ella usara el dinero para ella misma. Pero fue su elección. Un regalo de nuestro padre y no teníamos derecho a dictar cómo debía usarlo, y dada la cantidad. Era difícil para nosotros intervenir, así que me propuse no comentar sobre cómo usó su dinero. Sie parecía sentir lo mismo. ¿Podrías recoger lo habitual como una bolsa?, preguntó mi esposo Riley, tomando tranquilamente un sorbo de su café mientras yo estaba ocupada preparándome para trabajo. Era un día laborable y aunque tenía que salir, Riley estaba fuera del trabajo. Como resultado, era inevitable que yo fuera la única que se apresuraba a prepararse para el trabajo, pero no pude evitar sentirme irritada con mi esposo, que estaba tranquilamente tomando café y jugueteando con su teléfono inteligente a pesar de que sabía que no era razonable. Tengo que admitir que estoy agradecido por la ayuda de Riley. Solo puedo visitar a mamá los fines de semana y aunque Sie, al ser enfermera, a menudo tiene días libres entre semana, no siempre puede estar con mamá. Riley ha dado un paso al frente. Para ayudar, esto significa que durante toda la semana uno de nosotros, o Sie o Riley, está con mamá. No fue idea mía. Riley mismo lo sugirió. Siempre visitas a Jasmine los fines de semana, pero ¿qué pasa entre semana? Calle no está ella, sino ella. Funciona bien, no puede estar con Jasmine todo el tiempo. Bueno, probablemente esté con ella 1 o 2 días durante la semana, luego Jasmine está sola 3 días a la semana. Eso no es bueno. Tengo días libres entre semana. Lo repasaré. Riley me preguntó. Mamá está bastante sana y como Sie es enfermera, estaba preparada para emergencias, por lo que en realidad no era necesario que mi esposo ayudara a apoyar a mi madre. Sin embargo, aprecio que Riley se ofreció a ayudar de buena gana, especialmente cuando muchas personas se muestran reacias a cuidar a padres ancianos. Su entusiasmo me hizo explicar todo con gran detalle. Todo iba bien después de la mudanza de mamá, pero poco a poco la situación comenzó a cambiar en una dirección inesperada. Un fin de semana con Riley y Sie en el trabajo. Me preocupaba que algo pudiera haber sucedido dentro de la casa cuando estaba a punto de llamar a Sie. Mamá regresó. Lo siento, llegó un poco tarde. Espera, ¿has estado esperando? No, no estaba esperando, pero ¿qué es todo esto? ¿No te das cuenta? Fui de compras, pero las bolsas no son del supermercado y tienes cosas pesadas como repollo. Podría haberlas comprado para ti. Necesito hacerlo yo mismo. A veces es un buen ejercicio. Mamá insistió, visiblemente más agachada que de costumbre debido al cansancio de cargar bolsas pesadas. Le quité las pesadas bolsas de compras sintiendo su peso después de dejarnos entrar. Dejé las bolsas en el suelo e inmediatamente le pregunté qué estaba pasando. ¿Por qué fuiste de compras sola? Te dije que fui a hacer ejercicio, pero compraste tanto. También rompí un tazón mientras lavaba los platos el otro día, así que necesito uno nuevo y los anteojos para leer están doblados, así que quiero ir a la óptica. Y ella comenzó a enumerar las cosas que necesitaba y los lugares a los que tenía que ir uno tras otro. Parecía demasiado para recordar, así que sacó una nota de su bolsillo. Oh, claro. También voy a la ferretería y a la oficina de correos y necesito visitar el banco. Continuó leyendo su nota. El trozo de papel arrancado de una libreta del tamaño de una postal estaba densamente lleno de escritura en ambos lados. Eché un vistazo a la nota que me mostró. Estoy tan lleno que tengo que escribirlo todo o lo olvidaré. Tal vez estoy empezando a tener demencia. No seas tonto. Oye, esta manta eléctrica en la parte superior de la lista. ¿No mencionaste que querías comprarla el domingo pasado? Ni Sie ni Riley te la traerán esta semana.
Decidí esperar por mi hermana Sie que regrese a casa para discutirlo. Mamá parece estar acumulando cosas que quiere que hagamos llenando sus notas. ¿Sabes algo al respecto realmente qué dijo mamá? Dijo que simplemente es olvidadiza y necesita escribir notas detalladas. Bueno, si eso es lo que ella dijo, entonces tal vez sea cierto. El otro día ella estaba en la cocina preguntándose por qué estaba allí. No creo que sea nada de qué preocuparse. Sie me tranquilizó con una risa sugiriendo que me estaba preocupando demasiado considerando que Sie ha estado viviendo con mamá y es enfermera. Su tranquilidad debería haber sido suficiente para mí. Me dije a mí mismo que estaba demasiado ansioso y decidí regresar a casa, pero no podía dejar de preocuparme por mamá, así que lo hablé con mi esposo Riley por si acaso podría ser demencia. Sie dijo que no. Si Sie dice que está bien, entonces probablemente te preocupes demasiado. Riley estuvo de acuerdo con Sie, como dijo mi esposo, ya que Sie aseguró que todo estaba bien. Debía estar bien. Traté de convencerme de que no había ningún problema, al igual que Sie. Y Riley, a pesar de los pensamientos molestos en mi mente, sin embargo, mi sentimiento de inquietud hacia mamá se hizo más fuerte la semana siguiente. La encontré limpiando el baño. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres decir? Estoy limpiando el baño. Es así de extraño. No es extraño, pero sí cierto. Mi propio baño no era extraño, pero por un momento olvidé mis preocupaciones y luego recordé que agacharme y levantarme como era necesario para limpiar el baño era bastante agotador para mamá, por lo que normalmente Sie, Riley o yo lo hacíamos, ¿no? No, es malo para tus piernas y espalda. Lo terminaré. Todavía puedo hacer esto solo. Le arrebaté la esponja a mamá mientras limpiaba la pared y la saqué del baño a la sala cuando terminé de limpiar. Y fui a la sala. La vi tratando de moverse y cuidar la alfombra. Yo mismo, una vez que terminé, decidí ser sincero acerca de mis preocupaciones. ¿Es posible que Sie y Riley no hayan estado ayudando en absoluto? En realidad, eso es cierto, admitió mientras tomaba un sorbo de su café. Aparentemente despreocupado, y continuaba la conversación sin mirar. Mirándome, su mirada fija en la televisión. Que no puede estar bien. ¿Cuáles son esos dos pensamientos y por qué estás tan tranquila con esto? No hay necesidad de gritar, mis oídos no están tan mal, hay algo más serio pasando. Ella respondió dejando su taza y girándome para mirarme con una mirada seria. La miré a los ojos sintiéndome ansioso por lo que ella podría decir. La verdad es que hay algo sospechoso entre Sie y Riley. Bueno, es más que solo sospechoso, es concluyente. ¿Qué quieres decir con Sie y Riley? Ambos tienen día libre entre semana, así que tuvieron la oportunidad de reunirse en la casa. Parece que su relación ha progresado a partir de ahí. Que Sie y Riley no pueden involucrarse así. Cuando regresé de mis paseos solo los encontré en casa juntos. Tú sé que camino lentamente, ¿verdad? No se dieron cuenta de que había regresado y los escuché tener una conversación que sugería fuertemente una aventura. Quería negar lo que mamá estaba diciendo, pero en el fondo sabía que no tenía motivos para mentir. Sentí una sensación de shock creciendo dentro de mí. Mientras mi shock se intensificaba, ella continuó: desde que comenzaron a tener una aventura y a salir juntos, me han estado descuidando, por eso tenía que ir de compras y hacer las tareas de la casa. Oh, ha sido tan difícil. La imaginé luchando con pesadas bolsas de compras y limpiando la bañera, tratando de mover la mesa de la sala. Pensar en cómo luchaba mientras Sie y Riley se divertían encendió una ira creciente en mí. Parece que ella había manejado hábilmente mis emociones. Ella sabía que contarme directamente sobre la aventura me sorprendería demasiado, así que primero me hizo sentir enojado con Sie y Riley al mostrar abiertamente sus luchas. Probablemente quería prepararme para la impactante revelación. Gracias a mamá, no caí en la desesperación. Después de enterarme de la aventura, estaba pensando en cómo hacer que Sie y Riley paguen. Necesitamos pruebas de infidelidad. ¿Qué debemos hacer cuando no estás cerca? Hablan de su aventura en la casa. Graban sus conversaciones y las presentan como prueba. Para un divorcio por infidelidad se necesitan pruebas sólidas de la aventura. Pero para confrontarlos una grabación debería ser suficiente. ¿Pero cómo podemos grabar su conversación? Te prestaré una tableta. ¿Puedes grabarlos en secreto para mí? ¿Está realmente bien? ¿Grabar a la familia dentro de tu propia casa está bien? Si no fuera así,
No podríamos tener cámaras de niñera o cámaras de seguridad, pero ¿puedo hacerlo realmente? No te preocupes, te enseñaré cómo usarlo. Ya está en reparación, así que solo espera hasta que vuelva. Cuando volverá no estoy seguro de que hayan dicho que podría tomar un tiempo. No hay un reemplazo o algo, simplemente aguanta. No es como si tu teléfono estuviera roto, tienes el televisor. El motivo de la desaparición de la tableta, la casa, era una mentira torpe, pero Riley lo creía. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar a que ella capturara las conversaciones amorosas. Sin embargo, a pesar de que le había dado la tableta, le tomó un tiempo acostumbrarse y enviarme los vídeos. Un mes después, cuando se estaba volviendo difícil mantener la excusa de la reparación, la tableta finalmente regresó. ¿Realmente luchaste con ella, Hay tantos archivos de vídeo que casi nos quedamos sin almacenamiento. Lo siento, no pude hacerlo bien. Reuniendo evidencia, la infidelidad fue difícil, pero parecía que mamá se divirtió un poco jugando a detective. Los últimos archivos mostraban a Sia y Riley yendo a un hotel y teniendo conversaciones que insinuaban un divorcio. Estaban tomados de la mano y parecían estudiantes de secundaria en su primera relación, aunque no era una prueba directa de ello. La infidelidad era material suficiente para confirmarla frente a ellos, armados con la evidencia en vídeo. Mamá y yo esperamos el regreso de Calle y llamé a Riley sugiriéndole que cenáramos todos en su casa. Oye, ¿dónde está la comida? Siéntate. Le dije a Riley mientras entraba a la sala de estar y me senté en el sofá. Sí, ella estaba en casa, sentado allí también. Los hice sentarse juntos y los miré a ambos. Deben haberse dado cuenta de que los habían atrapado. Sin embargo, ninguno de los dos parecía asustado. Estaban sorprendentemente tranquilos. Molestos por sus expresiones. Fui directo al punto. Ustedes dos están teniendo una aventura, ¿verdad? He oído que las aventuras son comunes entre las parejas mayores, pero nunca pensé que esos tontos tendrían una aventura tan cerca de casa. ¿Tienes alguna prueba? Lo tengo. Mamá lo grabó. Dije con confianza, reproduciendo los vídeos en el tableta. Esperaba que comenzaran a entrar en pánico, pero su reacción fue inesperada. Nos han atrapado. Nunca pensé que usaría una tableta, nunca antes había tocado un teléfono inteligente, pero lo hizo bien. Cierto, supongo que ahora está bien si nos atrapan. Estás atrapado, oye, tráelo aquí. Vamos, apúrate y fírmalo. Si lo firmas ahora, podemos enviarlo mañana. A pesar de que tengo evidencia de la aventura y estoy a la ofensiva, y mi esposo sonríe como si se burlara de mí y me arrojó los papeles del divorcio burlonamente girando él. Tablas. El hecho de que mi esposo ya firmó los papeles dio la impresión de que no fueron descaradamente desafiantes después de ser atrapados, sino que nunca tuvieron la intención de ocultar la aventura en primer lugar. Pero no así fue como admitir la derrota. Quería firmar los papeles por despecho, pero mi frustración me detuvo. ¿Qué pasa? Ahora me arrepiento. Incluso si no quieres divorciarte, vas a hacerlo. Queremos casarnos pronto. Es increíble. ¿No es pensar que todavía puedes enamorarte a los 50? Y ser la hermana de mi esposa lo hizo aún más emocionante. ¿De verdad estás de acuerdo con divorciarte por una aventura? Hablando de pensión alimenticia. Está bien. Pagaré lo que sea después de todo. Estoy planeando heredar todo el patrimonio de mamá, que todo el patrimonio. Ese es el dinero que papá le dejó a mamá. No estaba contento cuando todo el patrimonio de papá fue para mamá. ¿Por qué no recibí dinero? ¿No te quejaste cuando papá dejó su testamento? Era joven y no entendía cómo funcionaba la herencia. No sabía acerca de la parte reservada y pensé que teníamos que seguir el testamento cuando supe que podría haber reclamado $250,000. Estaba furiosa, así que estuve cuidando a mamá y asegurándome de que recibe mi parte justa esta vez. Empezaste a ayudar recientemente, pero lo he estado haciendo todo el tiempo. Tengo derecho como hija mayor que cuidó a mamá a recibir el $1.000.000 completo, pero tomar todo el $1.000.000 no está bien y traer esto. Hasta ahora me sentí incómodo cuando Sie mencionó la herencia frente a mamá. Ella permaneció en silencio y abatida. Quería defender a mamá, pero me faltaba conocimiento sobre la herencia, mientras que tenía sentido que Sei obtuviera más por su apoyo, pero dudaba que debería ser todo.
cantidad todavía no podía articular mis pensamientos y me quedé en silencio como mamá. Siempre le digo a mamá que no escriba en el testamento para desheredarme. De todos modos reclamaré mi parte reservada, pero es una molestia, dijo Sie levantándose y mirando a mamá. Sus palabras fueron crueles, parecía que le había estado diciendo esto a mamá sin que yo lo supiera, reprendiéndola constantemente. La falta de sorpresa de Riley ante las palabras de Sie sugería que él estaba consciente de que ella había estado abusando verbalmente de nuestra madre. Riley no parecía sorprendida de poder participar en el abuso verbal. También mamá debe haber estado asustada por su vigorosa energía escondida de mí todo este tiempo. Apreté los puños soportando mi propia impotencia y entonces mamá finalmente habló. Está bien. No dejaré un testamento. Le daré todo el dinero a Sie. Eso es lo que quieres. Exactamente, solo dame el dinero después de todo. No puedo renunciar fácilmente a mis derechos de herencia y solo reclamaré lo que necesito. Jasmine aceptó las demandas de Sie. Ahora apúrate y firma los papeles del divorcio. Firmé los papeles de mala gana y Riley rápidamente me los arrebató. De la mesa saliendo felizmente de la casa con Sie. Mamá debe haber aceptado las demandas de C para evitar más conflictos entre nosotros. Sin embargo, terminó prometiendo darle todo el dinero de papá a Sie. Mamá, ¿era esto realmente lo correcto? Está bien, solo mira a mi madre. Parecía tener un plan, pero después de lo que Sie y Riley me hicieron, me quedé incapaz de pensar con claridad. La noche siguiente, aplastaron aún más mi ya exhausto espíritu. ¿Qué es esto? Al mediodía vinieron los de la mudanza y se llevaron las cosas. Ha sido un caos desde la mañana. Cuando llegué a casa del trabajo, las pertenencias de Riley habían desaparecido presa del pánico. Corrí a la casa de mamá solo para descubrir que las pertenencias de Sie también habían desaparecido después de hacerme firmar los papeles del divorcio. Sie y Riley habían salido corriendo de la casa como si todo el divorcio finalmente hubiera finalizado. Con Riley respondiendo a las llamadas telefónicas, sin embargo, no tenía idea de dónde estaban los dos. Sospeché que no habían ido muy lejos debido a compromisos laborales después del divorcio. Me mudé del departamento que compartía con Riley y comencé a vivir con mi madre mientras no podía perdonar a Sie y Riley por su aventura y el dolor que causaron. Mamá parecía imperturbable. ¿No estás enojada? Mamá, oh sí, tal vez es hora de hablar contigo. Me sorprendió saber que mamá había estado orquestando una estrategia increíble durante todo el proceso. Parecía haber estado en sus manos 2 años después de que Sie y Riley se fueran. Mamá falleció a la edad de 80 años. Su naturaleza animada hacía que pareciera que podría aparecer en cualquier momento. Bromeaba, es broma. Aún no he procesado completamente su muerte, pero temo la calma que vendrá después del funeral cuando llegue ese momento. Arriba en la casa Sie con una sonrisa triunfante me enfrentó. Como prometí yo, la hija mayor heredará todo su patrimonio. No hay dinero para ti. Lo que solo 2 segundos después de que Sie me miró la enfrenté con la verdad. Cao con la guardia baja. Por mi inesperado palabra Sie y mi exmarido mostraron brevemente un momento de confusión. Sin embargo, pensando que simplemente estaba haciendo un intento feudal para contraatacar, rápidamente recuperaron su confianza engreída. Expresiones que... ¿Quieres decir con eso es imposible? Ya te dije que no puedes simplemente descarte los derechos de herencia. Más mamá promete darme todo el dinero. Cierto. Puede que no te guste, pero no tiene sentido luchar contra eso. Estás familiarizado con la herencia, cierto, pero parece que no sabías sobre el sistema de desheredación. ¿Sistema de desheredación? ¿Qué es eso? El sistema de desheredación es cuando alguien comete un acto que lo hace inelegible para heredar. Incluye delitos graves, falsificación, destrucción, alteración u ocultamiento de un testamento y coerción en la creación. Revocación o alteración de un testamento. ¿Cómo se relaciona eso conmigo? ¿No presionaste a mamá? Dejar un testamento que es coerción y te hace inelegible para heredar. Lo que estás diciendo. Perdí mis derechos de herencia porque presioné a mamá mientras le explicaba esto para que su compostura se derrumbara. Si perdía sus derechos de herencia, no percibiría el olor del dólar. Riley añadió pensando que podían salir sin pruebas, pero mamá ya había bloqueado su ruta de escape. ¿Lo que quieres ver pruebas? Solo espera un minuto. Evidencia ya la
Dejé a Sie y a Riley esperando ansiosamente en la entrada mientras iba a buscar la evidencia. Aquí está la prueba, todo está aquí, una tarjeta de memoria de ambos. Tú no fue solo el día que firmé los papeles del divorcio, parece que has estado insultando a mamá durante mucho tiempo. Mostré los vídeos de infidelidad, pero mamá grabó muchas más grabaciones. ¿Cómo pudiste decirle cosas tan horribles a mamá como? No dejes testamento dándome el dinero y amenazándola con lo que pasaría si lo hiciera y diciéndole que se cuidara. Porque ibas a salir mientras contaba el abuso que le hicieron a mamá. No hacía falta mostrar el contenido de la tarjeta de memoria. Sie y las caras de Riley se volvieron cenicientas, pero incluso si tienes eso, ¿puedes realmente desheredarnos? Los derechos de herencia no se pueden revocar fácilmente, ¿verdad? He oído que antes es cierto que no se pueden revocar fácilmente los derechos de herencia, pero la desheredación no lo es. Sobre la revocación se trata de ser despojado del derecho automáticamente independientemente de la intención del fallecido o del heredero, así que no importa cuánto exija Sie, incluso si mamá hubiera dejado un testamento, no importa, la desheredación de Calle ya está decidida. ¿Eso es mentira? Buscaré un abogado. La verdad de mis palabras simplemente bajaron la cabeza en silencio tal como lo hice yo en ese entonces. Si no vas a decir nada puedes irte, no quiero volver a ver tus caras nunca más. Después de echarlo recé y le informé a mamá que lo había hecho. Como ella le indicó más tarde, Sie aparentemente fue a consultar a un abogado, pero fue rechazada después de que le advirtieron que los abogados a menudo rechazan casos que probablemente perderán. Así que ese debe haber sido el caso con su desheredación confirmada. Sie perdió el derecho a heredar incluso los $500,000 reservados que ella tenía derecho a hacerlo. Estaba furiosa, pero fue obra suya y culpar a mamá fue completamente equivocado. Sie y Riley habían estado intimidando a mamá. Esto podría considerarse abuso psicológico de una persona mayor potencialmente sujeta a cargos criminales. Sin embargo, mamá decidió pasar por alto eso. Mamá, tú no tengo que hacer nada, está bien, solo fueron rabietas infantiles. Mi castigo fue dejarles descubrir que no recibirían un olor después de que yo me fuera. Después de que se fueron, aprendí que las acciones de mamá eran solo quejas de un niño. Por eso mamá siempre parecía imperturbable, sin importar lo que Sie dijera o hiciera. Sie pensó que estaba presionando a mamá, pero en realidad mamá nunca la tomó en serio. Mamá ideó y ejecutó un plan para desheredar a C, pero como los asuntos de herencia se resuelven después de la muerte, ella no pudo completar el paso final por sí misma. Es por eso que me pidió que lo terminara. Mamá, que había previsto todo y había maniobrado impecablemente, solo entró en pánico cuando la vi. Memo, ella me lo había mostrado intencionalmente para informarme de las acciones de Sie y Riley, pero luego se arrepintió de haberme causado ansiedad. Resultó ser un golpe mayor de lo que esperaba. Habían gastado imprudentemente sus ahorros durante los últimos 2 años pensando que heredarían el $1.000.000. Ahora están tratando desesperadamente de replanificar su vejez. Además, Riley, al verse sin un centavo, recurrió a nuestra hija en busca de ayuda. Pero después de escuchar el motivo de nuestro divorcio, ella los rechazó a ambos. Riley no solo perdió su conexión conmigo a través del divorcio, sino también con nuestra hija. Sie y Riley no tienen a nadie en quien confiar, así que deberían vivir en el mundo que deseaban. Ellos querían esto en primer lugar. De repente heredé $1.000.000. No lo necesito inmediatamente ya que tengo una casa y un trabajo. Lo dejé intacto y planeo dárselo a mi hija cuando lo necesite para el matrimonio y el cuidado de los niños. U otras razones, parece que realmente soy la hija de mi madre para prepararme para la mudanza. Empacar en silencio. Oye, ¿cuánto tiempo vas a estar aquí? Sal de esta casa ya. Si hermana, ya no eres parte de esta casa. Los dos se burlaron de mí tratando de expulsarme, recordándome que ahora soy un extraño ahí. ¿Por qué pasé más de 10 años con ese tipo? Oye, ¿estás escuchando? Vete, ¿estás bien? Me iré pronto. Justo en ese momento sonó el timbre. No pude evitar sonreír. No fue planeado, pero fue bueno que ambos estaban aquí. Ustedes también son felizmente ignorantes. Ahora están en la cima de la felicidad, pero me aseguraré de que se den cuenta de que ese amor y felicidad falsos no durarán mucho pensando en esto. Abrí la puerta principal. Mi nombre es Amy después de unirme a una gran corporación.
subí de rango a un puesto directivo y llevaba una vida ocupada como una mujer de unos 30 años absorta en el trabajo. Desde nuestra época de estudiantes durante más de 10 años inicialmente vivimos en un apartamento pequeño, pero a medida que envejecimos nos mudamos a una casa considerando los futuros hijos y las expectativas sociales que casa tan espaciosa y cómoda es como un sueño. O sí, no olvides que es una casa con una esposa hermosa y capaz. Gracias por casarte conmigo, Amy. Reemplazamos muebles y electrodomésticos viejos antes de registrar nuestro matrimonio, así Tommy y mi vida matrimonial comenzaron después de haber estado juntos durante mucho tiempo. No tuvimos problemas importantes y nos apoyamos mutuamente. Mis suegros fueron amables. La gente y yo comenzamos a pensar en tener hijos y de repente escuché de mi familia que mi hermana menor, Jane, se mudaba cerca debido a una transferencia de trabajo. Ella es mi hermana menor, 10 años mayor que yo y, a menudo, nuestros padres la malcriaban cuando era niña. Pensé que podría ser divertido ponernos al día y hay pocas posibilidades de que yo sea el único objetivo de la competencia como en los viejos tiempos. Jane llamó: hola hermana. Felicidades por tu boda, gracias, tu casa debe ser enorme, ¿verdad? Me encanta ver el interior, no es nada especial tener visitas, especialmente familiares como puede ser Jane. Estresante de mala gana acepté dejarla visitarme una vez. Wow, qué elegante, o este sofá es tan suave. A pesar de que interiormente estaba reacio, finalmente acepté su visita cediendo a su insistencia de solo una vez. Wow, qué elegante, o este sofá es tan suave. Jane, siempre tienes reacciones tan frescas, linda. Jane comenzó un recorrido por la casa en solitario, saltando en el sofá y jugando con los últimos electrodomésticos. Peor. Tommy encontró sus payasadas adorables. Suspiré profundamente a pesar de que ella es mi hermana. Ahora tengo mi propia familia y mi hogar y ella ya tiene 25. Idea de que comenzó a comunicarse con Jane y cada vez que tenía tiempo venía a nuestra casa charlando. A menudo se quedaba durante largas horas, incluso pedía pasar la noche. Usaba una cantidad abrumadora de perfume de marcas de lujo, dejando su fuerte conjunto persistente donde quiera que estuviera. Fue que el olor del perfume de mi hermana persistiera en nuestra casa no fue agradable. Entonces sonó el teléfono de Jane con una canción de un músico popular. Es una llamada de un amigo. Usaré la habitación de al lado. Espera un minuto. Frustrado por su comportamiento desconsiderado. ¿Podrías dejar de invitarla casi todos los días? ¿Por qué? ¿Qué hay de malo en eso? La moderación es importante. ¿No crees que ella es una adulta y es problemático si ella anda por aquí casi todos los días? Eres demasiado quisquilloso. Está bien, ella se mudó aquí sola y se siente sola. No se trata de eso. El otro día incluso trajo su ropa sucia a lavarse aquí. Jane no me pareció darse cuenta de que esta es la casa de una pareja casada. Finalmente perdió la paciencia. Le pedí que no invitara más a Jane. Parecía más rápido hacerle entender que convencerla, que es mucho más joven. Después de todo, ella solo parecía serlo. En contacto con él ahora. ¿O tiene sentido? ¿Es solo estás celoso de tu hermana menor? Lo encantadora que es y una buena niña es lindo. Que estés celoso. Me quedé sin palabras. Ese no era el punto, porque no podía entender. Una mezcla de tristeza, ira y frustración me abrumaba, sintiendo que mi dignidad estaba siendo pisoteada. Seguro que hubo momentos en los que sentí celos de Jane, pero esto era diferente. Fue desgarrador sentir que Tommy no compartía la visión de nuestro futuro juntos y estaba el asunto de los niños. Quería pasar los fines de semana a solas con él, simplemente relajándome, pero él probablemente no. Entendía que mi visión se nubló por las lágrimas antes de que pudiera darse cuenta. Rápidamente la froté y la sequé, así que él no se daría cuenta. Eso es suficiente, ya sea que estuviera consciente de mis lágrimas o no. Después de eso, la frecuencia con la que él la invitaba a la casa disminuyó drásticamente, reflexionando sobre la posibilidad de que podría haber sido demasiado sensible. Me alegré de que mis sentimientos se hubieran. Lo alcancé y cuando el aroma de su perfume se desvaneció del interior de la casa sentí una sensación de alivio, como si la rutina diaria antes de su llegada regresara. Unos meses después algo sucede. Él comenzó a llegar tarde a casa a pesar de que generalmente regresaba antes que yo. A pesar de que normalmente llegaba a casa después de mí, él comenzó a regresar a casa después de la medianoche. A menudo decía que tenía que trabajar horas extras y cuando el aroma de su perfume se desvaneció de nuestra casa, sentí una sensación
De alivio porque nuestra vida normal parecía regresar, pero un día, cuando él regresó a casa, no podía dejar de temblar. El aroma era el mismo que el perfume que ella usaba, pero la incomodidad no terminó. Ahí su teléfono en el escritorio comenzó a vibrar y me acerqué. Entonces un tono familiar comenzó a sonar. Espera, esta canción es la misma. Jane se había propuesto comprobar que era una canción de un grupo de chicas jóvenes. No es típicamente de su gusto, ciertamente tuvo una fase como miembro de la banda, así que sé que le encanta la música. Sin embargo, el género y sus preferencias son claramente muy diferentes. ¿Por qué olería como su perfume? ¿Podrían estar reuniéndose en secreto? Traté de racionalizarlo como una coincidencia, pero el sentimiento de inquietud persistía. Revisé los pantalones de Tommy mientras se duchaba. Encontré una tarjeta que parecía una promoción por tiempo limitado con varios sellos que indicaban un uso frecuente reciente. Hubiera sido de un bar o club, podría haber sido mejor, pero no. Era una tarjeta de fidelidad de un hotel. En ese momento mi sospecha se convirtió en certeza. Extrañamente sentí una sensación de resignación. Estaban teniendo una aventura. El vestuario. Unos días después visité una agencia de detectives y solicité una investigación sobre ellos. Entre las opciones ofrecidas había un servicio para cortar lazos, pero lo decliné. Al parecer encontrar la tarjeta de sello del hotel fue un factor decisivo en la investigación que pronto arrojó resultados. Jane se mudó recientemente a esta área. Parece que su relación comenzó poco después de su mudanza. Armado con la confirmación de los detectives, decidí confrontarlos. Hermana, ¿qué es esto? Es inusual que nos llames así. Siéntate junto a él. Los coloqué uno al lado del otro en el mesa de mi parte y presentó las fotos de su asunto obtenidas de la agencia de detectives. Ustedes dos están teniendo una aventura, ¿no es así? Dije en voz baja y ambos abrieron mucho los ojos, pero luego se echaron a reír. UPS, nos atraparon. Pero realmente es bueno. ¿Te diste cuenta, Tommy? ¿Qué quieres decir con que lo estábamos llevando al límite para ver si notabas el perfume? La canción, contratar a un detective, tan desesperado, es hilarante. ¿Estás diciendo que querías que descubriera la aventura? Coincidían con el perfume y canción y dejar la tarjeta del sello con la intención de tratarlo como un juego. A mí me he cansado de tu cara. Una mujer capaz y obsesionada con el trabajo simplemente no es mi tipo. Escuché que estaba llorando porque estaba celosa de mí. Es muy gracioso. Soy más joven y más atractivo que tú, así que te daré muchos niños sanos en lugar de tu hermana. ¿Quién podría haber esperado tal giro de los acontecimientos sin ningún remordimiento? Me provocaron más. Nunca había imaginado que podrían estar tan decaídos moralmente, sintiendo más enojo y decepción que tristeza. Golpeé los papeles de divorcio completos sobre la mesa y ellos siguieron riéndose incluso después de ver los papeles. Gracias a mí, esto hace las cosas más fáciles. Firmó los papeles sin dudarlo. Inmediatamente envié los papeles de divorcio a la oficina del gobierno, poniendo fin a nuestro matrimonio de una manera sorprendentemente anticlimática. Regresé a la casa de mis padres y les expliqué todo y mis suegros, ambos padres, estaban aún más enojados que yo por la traición de Jane y Tommy considerando nuestra larga relación. Pasaron 2 semanas y decidí mudarme a un nuevo apartamento cerca de mi lugar de trabajo. Tuve que visitar la casa que compartía con él por última vez para prepararme para mi mudanza. Era un día laborable, pero Tommy y Jane estaban allí. Ella ya estaba descansando en el sofá como si fuera la dueña del lugar. Continué empacando en silencio. Hola, ¿cuánto tiempo falta? ¿Vas a estar aquí? Sal de esta casa pronto. Sí, hermana, ya no eres parte de esta casa. La forma en que ella se había sentido como en casa era un marcado contraste con respecto a ahora. Tal vez debería haber seguido el ejemplo de ellos y convertirla fríamente de distancia, pero eso es agua pasada. Tarde o temprano habría quedado claro que Tommy era ese tipo de persona. Tal vez debería estar agradecido de haberme dado cuenta antes de que pensara que estuve con ese hombre durante más de 10 años. Es casi demasiado tarde. ¿Estás escuchando? Sal de acuerdo. Me iré en 1 hora. Solo espera. En ese momento sonó el timbre. Abrí la puerta principal para Jane, que no estaba sentada muy bien. En realidad fue bueno que ambos estuvieran aquí en un día laborable, probablemente. Queriendo menospreciarme, ustedes dos, felizmente inconscientes, están en la cima de la felicidad ahora.
Pero ese amor y felicidad falsos no durarán mucho. Me aseguraré de eso. Hola, ¿podemos empezar a sacar las cosas de inmediato? Sí, todos los muebles grandes. Y los electrodomésticos están bien para llevarse, el resto está empacado en cajas, ¿entendido? Comenzaremos de inmediato. Los encargados de la mudanza, todos uniformados, entraron a la casa y comenzaron a prepararse para sacar las cosas, colocaron láminas de plástico y acolcharon las esquinas, luego se sorprende por la actividad repentina. Exclamó: «¿Lo que está pasando? Debería tener alguna idea, disculpe, ¿podrían hacerse a un lado?» Está en el camino de la mudanza. Jane, que todavía está sentada en el sofá, también se impacienta. ¿Ustedes también están tomando el sofá? Los encargados de la mudanza no prestaron atención. Les dije y continuaron eficientemente con su trabajo. Les dirigí a etiquetar las cajas con un marcador y todo salió bien. Pero no estaban dispuestos a mirar en silencio. «Oye, ¿tú también te estás llevando el televisor? ¿Quién te dio permiso para esto? Por favor, muévete, ¿cuánto estás tomando? Esto es ridículo. ¿Quién te dijo que hicieras esto?» Es una invasión a pesar de sus protestas. El transportista respondió con calma. Solo estamos siguiendo las instrucciones que recibimos. Te amenacé si sigues interfiriendo. Te cobraré los costos de la mudanza. Ágape, la casa que alguna vez fue espaciosa se sintió aún más grande cuando se vació, casi como un nuevo comienzo para los dos. El lugar se había vuelto inquietantemente silencioso y vacío, casi como un nuevo lugar en cierto modo, era el escenario perfecto para que los dos comenzaran una nueva vida, pensé con un toque de ironía. Bueno, esto es todo para mí. Voy a desaparecer en el baile de graduación después de despedirme de los de la mudanza y cargar mi auto con mis artículos personales. Hice salir de la casa rápidamente, sin embargo, justo cuando estaba a punto de subirme a mi auto, me agarró del hombro. «Oye, ¿qué estás haciendo? Esto es una locura». Acababa de desarrollarse, parecía que se vieron significativamente afectados al ver sus pertenencias ser trasladadas justo enfrente de ellos. ¿Es esto una especie de venganza por echarme? ¿Crees que puedes salirte con la tuya? ¿Qué me irritó él? Absurdo razonamiento de Tommy, mano desde mi hombro, por supuesto que puedo, todo lo que hay aquí lo compré yo, así que es mi derecho. De hecho, todos los muebles y electrodomésticos de esta casa eran mis pertenencias personales de mi apartamento anterior o cosas que compré antes de casarnos. Cualquier cosa comprada antes del matrimonio no lo es. No está sujeto a división de propiedad, así que lo voy a retirar. No es acoso, es simplemente como se supone que debe ser. Miré a Tommy con desdén, preguntándome si él siquiera sabía que Jane. Luego se giró hacia Tommy, perplejo. «Espera, ¿qué quieres decir con qué hiciste, hermana?» Por todo parecía que ella no tenía idea de qué clase de hombre era. Me sentí obligado a iluminar a mi ingenua e ignorante hermana sobre el hombre que era Tommy antes de casarnos. Tommy aspiraba a ser miembro de una banda después de graduarse de la universidad y apenas ganaba lo suficiente con su dinero durante nuestros años universitarios, pero nuestros caminos después de graduarnos fueron completamente diferentes. Mientras yo me uní a una corporación importante y trabajé duro, él persiguió sus sueños de banda evitando el empleo de tiempo completo y viviendo el día a día con sus ganancias de tiempo parcial. Nunca le negué sus sueños. Pero el matrimonio era una historia diferente. Nos casamos con la condición de que si él no trabajaba sería un divorcio inmediato. Condiciones para ello. No tengo intención de menospreciarme por ser mujer, pero la disparidad de ingresos entre yo, que trabaja en una gran corporación, y Tommy, que vivía el día a día, era demasiado grande. Por eso era yo quien hacía las grandes compras y todos los artículos de house fueron comprados por mí para los dos. Es por eso que no tenía intención de dejarles nada, especialmente cuando él no mostró gratitud por la vida lujosa que había estado viviendo a mis expensas. Es cierto. Tommy, ella probablemente lo había idealizado. Lo miró incrédulo. Él pareció darse cuenta y sus ojos vagaron a su alrededor mientras se congelaba al ver esto. Su enojo se hizo evidente y adoptó un tono agresivo hacia él. «Pero estar casado significa enfrentar el lado patético de tu pareja», le enseñó a Jane antes como su hermana, algo que tal vez debería haberle hecho.
Le enseñó antes como su hermana, pero el contrato de la casa está a nombre de Tommy. Así que ustedes dos pueden vivir aquí, por suerte, y luego le susurró que también tienes que pagar la hipoteca. Se puso pálido al darse cuenta de la situación en la que se encontraba en los comentarios, pero ella parecía no darse cuenta. Sigo haciendo comentarios despreocupados. Sí, tenemos la casa, así que podemos comprar todo nuevo. Será reconfortante no tener recuerdos de mi hermana cerca. Entonces ella se rió y se deslizó en sus brazos. La disparidad entre ellos era clara y por una buena razón yo tenía algo entre manos. Mi manga, ustedes dos realmente no sabían nada el uno del otro cuando comenzaron su asunto, ¿verdad? Me burlé. Tenía más que solo la información sobre su asunto de la agencia de detectives. Había contratado a la agencia de detectives para realizar una investigación de antecedentes. En ambos, la investigación reveló no solo el hecho de su romance. Tal vez deberías decirle honestamente a tu amada novia que no puedes permitirte muebles o electrodomésticos nuevos. ¿Qué quieres decir con si él mismo no puede decirlo? Abro la boca para dile la verdad. Entonces la agencia de detectives reveló que había renunciado a su trabajo. Hace 6 meses, simplemente diciendo que no era lo suyo. Aparentemente renunció a su trabajo diciendo que simplemente no le parecía bien. Me sorprendió escuchar esto y lo recomendé a la empresa y él había estado fingiendo trabajar todo este tiempo. Después de más investigaciones, un colega mencionó que Tommy no estaba interesado y se desempeñaba mal. Claramente había estado desempleado y lo mantuvo oculto, tal vez pensando que podría vender algunos de nuestros artículos de lujo para conseguirlo. Es ridículo conseguir un trabajo, lo siento. Jane estaba confrontando unilateralmente a Tommy presionándolo para obtener respuestas, pero el informe de la investigación tenía más información sobre Jane 2. Parece que ambos tienen secretos, ¿eh? Ustedes dos han acumulado deudas de juego y están muy endeudados, ¿verdad? Usted sabe eso y eso no es todo. La despidieron el mes pasado por malversar fondos de la empresa para pagar sus deudas. Comencé a transmitir exactamente lo que estaba escrito en el informe de investigación. La despidieron el mes pasado de su trabajo. La razón fue que la pillaron malversando fondos de la empresa. Para pagar sus deudas, la empresa, preocupada por la publicidad, la había despedido en lugar de evitar la acción policial. Su empresa era una corporación importante, ¿no la estaban despidiendo así? Realmente hizo algo tonto. Antes de que ella pudiera responderme, se volvió contra ella y la enfrentó. Apostando agresivamente. ¿Por qué estás desperdiciando dinero y endeudándote? Yo contaba con tu fortaleza financiera. Cállate, tú también renunciaste a tu trabajo, así que deja de actuar tan altivo y poderoso. Estaban discutiendo ferozmente entre ellos. Ambos habían estado planeando casarse por dinero. Estaba bien tomárselo con calma y guardar secretos el uno del otro. Eran realmente egoístas y oportunistas mientras discutían. Me subí a mi auto, me abroché el cinturón de seguridad y encendí el motor. Sin que ninguno de los dos funcionara y ella endeudada, ellos no lo harían. Tú por 10 años. Si he desperdiciado 10 años, no volveré a cometer el mismo error. Ignorándolo, aferrado a la ventana, pisé el acelerador. Nunca nos volveremos a encontrar. Adiós. Le di una última palabra y encendí el auto. En el auto, en la radio, estaban presentando a un popular grupo de chicas jóvenes actualmente en ascenso. La canción que dijeron mientras sus tonos de llamada comenzaban a sonar. No había prestado mucha atención antes, pero es una buena canción. Subí el volumen y me alejé de la casa. Una vez compartió con Tommy disfrutando de la música pop después de eso. No sé los detalles exactos de lo que les pasó, pero según rumores parece que se mudaron juntos de una casa a un departamento de madera y él continúa negándose a registrarse oficialmente con ella. Parece reunir lo suficiente para las comidas diarias a través del trabajo diario, pero por supuesto no es como la vida lujosa que tenían antes. Ella no pudo soportar una vida tan miserable y parecía tratar de regresar con sus padres, pero parece que la rechazaron porque los padres ya sabían el motivo del divorcio. Los padres condenaron severamente a Jane como nuestra vergüenza familiar y dijeron que no volvieran a cruzar nuestro umbral. La repudiaron después de eso. Parece haber estado vagando entre cibercafés por un tiempo, pero pronto se le acabó. Dinero ahora está trabajando en un establecimiento nocturno casi ilegal pagando deudas mientras Tommy
Abandonado por ella, perdió su motivación para trabajar y supuestamente vive en el parque. Me enteré de su situación actual por un conocido que los conoce mientras tomaba un café en un café cerca de la oficina. Si bien hay un ligero sentimiento de simpatía al escuchar sobre su situación, también creo que es un resultado bastante natural. Solo transmití la verdad y me distancié de ellos si tuvieran la fuerza para levantarse y respetarse mutuamente. Creo que podrían haber cambiado las cosas fácilmente. Alrededor eligieron el camino de su propia perdición, eso es todo. Me separé del conocido que compartió la historia. Regresé a mi propia vida con menos preocupaciones. Pude concentrarme más en mi trabajo. Logré el éxito de manera constante. Además, tuve un encuentro maravilloso en el trabajo y pronto planeo casarme sintiendo una sensación de alivio por liberarme del pasado y reconocerlo como una fuente de crecimiento personal. Expreso en voz baja gratitud por mi felicidad actual. ¿Por qué sigues tan alegre después de beber el té que mi esposo Tom trajo a casa? A mi suegra comenzó a echar espuma por la boca y tuvieron que ser llevados de urgencia al hospital. A pesar de esto, Tom no pareció sorprendido ni preocupado cuando lo contacté, sino que parecía extrañamente aliviado de que no fuera yo quien colapsara. Era casi como si estuviera esperando algo más y luego me encontré cara a cara con una verdad impactante de que se trataba nuestro matrimonio con incredulidad. Mi mente estaba en un caos. Las lágrimas naturalmente comenzaron a fluir, pero apreté los puños y decidí buscar venganza. Soy María, tengo 58 años. ¿Desde cuándo todo empezó a ir mal? Me di cuenta de que estaba constantemente pensando en esto, exhausta tanto mental como físicamente en los primeros días de nuestro matrimonio. Tom fue muy amable, pero gradualmente dejó de preocuparse por mí y de darme regalos. Cuando preparaba regalos para su cumpleaños o hacía cenas especiales para nuestro aniversario, a menudo me dejaba plantado después de más de 20 años de matrimonio. Supongo que nos habíamos convertido en aire el uno para el otro, tanto en el bien como en el mal. Tal vez no tiene sentido esperar nada de Tom. Intenté convencerme a mí mismo, pero en el fondo me sentí abandonado y frustrado después de que nuestra hija se casara y se mudara hace 5 años. Tom incluso dejó de desearme un feliz cumpleaños, sin importar la edad que tuviera. Sentí cierta soledad en nuestra relación antes de que yo lo sabía. Tom, que solía trabajar para una empresa como vendedor, estaba a punto de jubilarse a los 59 años. Solía viajar mucho por trabajo, pero ahora no tenía perspectivas de seguir avanzando e íbamos a pasar más tiempo juntos. Hola, Tom, ¿quieres ir a un café cercano este fin de semana? Finalmente tengo un descanso del trabajo y quiero cambiar las cosas. Finalmente pasamos algo de tiempo juntos, sin embargo, Tom solo frunció el ceño y ni siquiera levantó la vista de su periódico. ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿No puedo tener algo de libertad en mi día libre? No, quiero decir, no hemos hablado mucho últimamente, ¿verdad? Pensé que tal vez si fuéramos a algún lugar diferente, ya sabes, empieza a hablar con más naturalidad. Estaba tratando de expresar mi soledad. Seré incómodo, ¿de qué estás hablando? Tom golpeó su periódico sobre la mesa, claramente de mal humor. Ya no somos recién casados. Pero, la esposa de mi colega Henry, Rachel, tampoco sale con él. Ellos manejan todo lo que necesitan a través de mensajes de texto. Conocí a Rachel, ella tenía la misma edad que nosotros. Se casó aproximadamente al mismo tiempo y era una mujer amable y hermosa, más femenina que yo, Tom. A menudo me comparan con ella instándome a ser más considerado como ella. Rachel tampoco habla mucho con su esposo, así que supongo que es lo mismo para mí. No pude deshacerme de mi soledad, pero comencé a aceptar el punto de vista de Tom a partir de ese momento. Traté de pensar que tal vez así era como eran los matrimonios y traté de no pensar demasiado en eso. Eso fue 2 meses antes de mi cumpleaños y pasó el tiempo para cumplir 58 años. Logré terminar el trabajo temprano ese día y llegar a casa antes de las 5 de la tarde. Me compré. Tom inesperadamente llegó a casa con una bolsa de una tienda departamental. María, aquí esto es para ti. Me entregó una caja. Dentro había un collar de una marca de alta gama, algo que nunca había usado antes de hoy. Es tu cumpleaños, ¿verdad? ¿Te gusta? Soy muy feliz, gracias, respondí con una gran sonrisa y Tom se rascó la cabeza torpemente y también trajo a casa
un poco de té y dulces de alta gama que dijo que había comprado en una feria. Siempre te he estado agradecido, María, pero no pude. No lo expreso correctamente, así es como me siento, Tom. Había renunciado a tener conversaciones con él, resignándonos a ser como aire el uno para el otro, pero esta sorpresa me hizo darme cuenta de que el amor de Tom por mí calentó mi corazón y mi alma antes de darme cuenta. Llora naturalmente. Comenzó a fluir de mis ojos. Estoy muy feliz probármelo. Después de secarme las lágrimas me puse el collar y revisé mi mirada en el espejo. Tom me miró con una sonrisa. Fue un momento en el que realmente me sentí agradecida de ser su esposa. De repente Tom sacó una maleta del armario. Perdón por hacer esto en un día así, pero tengo que irme de viaje de negocios durante una semana. Dijo que tenía que prepararse e irse inmediatamente mientras hacía las maletas. No dejaba de disculparse. Lo siento, no podemos. Celebré adecuadamente y él siguió disculpándose una y otra vez, pero es trabajo, así que no se puede evitar. Me decepcioné, pero sonreí y lo despedí. Oye, no te preocupes por mí y termina ese té. El vendedor dijo que está hecho de hojas especiales. Eso debe consumirse dentro de medio día de la apertura. Lo siento. Abrí el paquete en la tienda para verificar el olor. Tengo que irme ahora. Dejando esas palabras atrás, salió corriendo por la puerta y se quedó solo. Saboreé la amabilidad de Tom, pero en ese momento no tenía idea de eso. Una tragedia estaba a punto de desarrollarse unos 30 minutos después de que Tom se fue. Saqué una tetera para remojar las hojas de té cuando sonó el timbre. Estaba en el vecindario para hacer un recado y pensé en pasar por mi madre de 84 años. Lab, que a menudo visitaba nuestra casa inesperadamente, estaba en la puerta. Teníamos una buena relación y siempre agradecía sus visitas. Este elegante té es demasiado bueno para beberlo solo. Lo compartiré con ella. Le preparé una taza de té y le puse algunos bocadillos. Me fui a la mesa para tomar un poco de té. Finalmente, después de reorganizarme, estaba a punto de unirme a ella para tomar el té cuando vi algo inimaginable. Oh, espera, por favor. De repente había comenzado a echar espuma por la boca y se desplomó. Rápidamente se quedó flácida y sin responder, su rostro se puso pálido y con los ojos cerrados. Estoy llamando a una ambulancia ahora mismo. Con esfuerzo se salvó. Parecía que había comido o bebido algo dañino, pero cuando recuperó la conciencia no podía pensar en nada que pudiera haberlo causado. Afortunadamente estaba bien y pronto podría ser dada de alta. Pero a su edad de 84 años. Ingresé durante la noche solo para estar seguro. Hola Tom, finalmente lo superé. Ha estado agitado aquí. Algo en la comida causó que tu madre fuera hospitalizada. Llamé a su celular mientras manejaba los trámites del hospital esperando que se preocupara. Pero lo que dijo fue totalmente inesperado. ¿Por qué? ¿Estás bien? Qué confundido. Le pregunté qué quería decir. ¿Qué quieres decir o no? Quiero decir, si estás bien, María, eso está bien, pero, por favor, cuida a mamá. Rápidamente puso excusas y colgó. Casi sonó como si hubiera deseado que yo hubiera sido él. Uno colapsó a pesar de esperar que fuera solo un malentendido. Me dirigí a su habitación del hospital, pero en medio de una conversación informal con ella se reveló una verdad impactante. ¿Qué significa esto? Tratando de darle sentido a todo, comencé a sospechar de Tom y me gustó desenredar los hilos enredados. Suegro, definitivamente lo haré sufrir. Lo resolví firmemente. Una semana después Tom regresó de su viaje de negocios. Bienvenido de nuevo. Debes estar cansado. Aquí toma una copa y relájate. Recibí su bolso en la entrada. Y lo cuidé diligentemente cuando se lo ofrecí. Le dio una taza caliente y comenzó a sorberla. ¿Cómo es el sabor? Sabe como el té habitual. Fruncí el ceño y miré su rostro, que parecía perfectamente normal. ¡Qué extraño! Fueron las elegantes hojas de té que me diste para mi cumpleaños. Tan pronto como escuchó mis palabras, Tom escupió el té que estaba bebiendo y lo derramó en el suelo. ¿Qué me has hecho? Corrió a la cocina tragando agua y tratando de vomitar, metiéndose los dedos en la garganta, claramente entrando en pánico. Ya terminé porque estaba sudando. Enfermizo y pálido, llamé a una ambulancia, pidió ayuda, pero yo solo lo miré en silencio y luego trató de llamarse a sí mismo. Rápidamente le arrebaté su teléfono. ¿Qué estás haciendo? Relájate, eso era solo un té común y corriente que compré antes.
Le mostré el paquete de té y se desplomó semanalmente en el suelo, así que entraste en pánico porque sabías que había algo sospechoso en las hojas de té. ¿De qué estás hablando de repente? Básicamente, tú, Tom, eres quien lo manipuló justo cuando me incliné. Él desvió sus ojos, que claramente estaban nadando en confusión. No lo sé. No sé nada de eso, No te hagas el tonto. Por eso la suegra se desplomó echando espuma por la boca cuando levanté la voz. La puerta de la habitación de al lado se abrió. Tom, ¿qué estás haciendo? Era mi suegra esperando. En la habitación de al lado, tomada por sorpresa por su repentina aparición, Tom se volvió aún más sospechoso. Mamá, es un malentendido. Además, ¿cómo puedes estar tan seguro de que había algo en el té? Tal vez fue algo más que comió ese día. Lamento decepcionarte ese día. No comió ni bebió nada. Ese día había estado en un chequeo médico que tomó más tiempo de lo esperado y no había comido nada. Además, solo tomó un poco de té porque tenía una lengua sensible que podría haberla salvado de un daño peor. El médico había revelado que esto prueba que manipulaste el té, pero no hay pruebas. Lo hice frustrado por los intentos de su hijo de escapar de la culpa. Mi suegra suspiró profundamente. Te vi, Tom, saliendo de una floristería con una gran bolsa con el logotipo de una marca. Esto fue algo que me dijo en su habitación del hospital. Había intentado llamarlo ese día, pero él estaba tan absorto en su llamada telefónica que simplemente se subió a un taxi y se fue. Ella encontró su comportamiento extraño y estaba a punto de decirme cuando ella se desplomó después de beber él. La cara de Tom se puso aún más pálida cuando ella señaló esto. Esto se estaba poniendo cada vez más agitado. Lo miré con furia. Tuve una corazonada y llamé a tu compañía. Dijeron que estabas de licencia pagada. No era un viaje de negocios. Una mentira tan descarada a estas alturas. Había investigado a fondo todo sobre Tom. Encontré varios artículos de marcas femeninas en su historial de uso de tarjetas que él nunca me había dado, pero lo que más me llamó la atención fue el historial de navegación de su computadora. Había impreso una lista de toda esa información. Mire esto en su totalidad. Lista de compras de drogas turbias y visitas a sitios web oscuros. Lo confronté con su historial de Internet y extractos de tarjetas de crédito. Además, esta tienda coincide con el destino de pago en su tarjeta. En este punto, Tom estaba blanco como un fantasma y sin palabras, pero eso no era todo lo que tenía. ¿Preparado? También pareces haber estado obsesionado con la adivinación del amor. Pajes. Mientras buscaba en su habitación encontré una impresión de un resultado de adivinación en el bote de basura arrugado como si no estuviera satisfecho con el resultado, pero esto se convirtió en la gota que colmó el vaso que arrinconó a mi esposo. Veamos aquí, dice compatibilidad adivinación para Tom y Rachel. ¿De qué se trata Rachel? Rachel era la mujer que Tom había mencionado una vez cuando intentaba convencerme diciendo que ni siquiera mi colega va a ningún lado con su marido. Le pregunté al florista. Tal vez se tomaron un tiempo libre juntos y se fueron de viaje, así que verifiqué con tu compañía y ella se había tomado licencia por el mismo periodo que tú pasaste por toda esa fuga en un viaje romántico fingiendo que era un viaje de negocios que... Vergonzoso. Además me enfurecí. Entré a su casa usando la dirección escrita en la tarjeta de Año Nuevo. Su esposo Henry sospechó de la infidelidad de su esposa debido a cambios sutiles como que su maquillaje se hacía más pesado y llegaba tarde a casa, así que Henry recientemente puso un rastreador GPS en su teléfono. Así fue como descubrí dónde estaban ustedes dos. Donde Henry había instalado esta función en el teléfono de su esposa, pero tenía demasiado miedo para comprobar si había infidelidad. Sin embargo, inspirado por mi determinación de enfrentar la traición de Tom, finalmente tomó una decisión y decidimos trabajar juntos. Su esposo jubilado los atrapó a los dos en el acto. En cámara esparcí numerosas fotos de su aventura en la mesa que mostraban a los dos abrazándose e incluso entrando a un hotel planeando enviarme al otro mundo, cobrar pensión alimenticia y fondos de jubilación y comenzar una nueva vida con tu amante. Tal vez. Cállate, eso es exactamente Tom reacio. Él comenzó a confesar su romance que comenzó hace 10 años más o menos al mismo tiempo que dejó de darme regalos de cumpleaños. Eres realmente el peor. Agradece que incluso aguanté a una vieja bruja como tú en lugar de disculparme.
Tom respondió bruscamente y se tumbó arrogantemente en el suelo. Sofá cruzando las piernas, pero entonces mi suegra de repente le dio una palmada en la nuca. No quiero ni ver tu cara, le dejo toda mi herencia a María, tu esposa. Estás bromeando. Rechazado por su propia madre. Parecía que estaba a punto de llorar. María, lo siento, ¿podemos empezar de nuevo? De ninguna manera. Me he estado traicionando. Durante 10 años, si me negué a sentir cualquier simpatía por Tom, nos divorciaremos y pediré mucho en pensión alimenticia. Confesé y me disculpé. No es suficiente, como si Henry estuviera planeando irrumpir en su empresa. Lo que Tom empezó a sudar profusamente. Oye, si haces eso, las cosas se volverán incómodas en el trabajo y no recibiré todos mis beneficios de jubilación. Cancélalo ahora. Negué con la cabeza en silencio y el rostro de Tom se puso desesperado. Decidí presionarlo aún más. Además, hice una adivinación para ti en Internet. Tom, decía, la crisis más grande de tu vida. Es sorprendentemente precisa. Tal vez debería intentarlo también. Por favor, lo siento, perdóname. Tom finalmente se disculpó repetidamente. Casi me envían al otro mundo. Por usted, así que digo que lo siento por eso, incluido este incidente. Consultaré a un abogado y tomaré las medidas apropiadas. Tom, lágrimas y mocos corriendo por su rostro, rompió a llorar. Allí mismo mi suegra y yo lo miramos con ojos fríos. Después de que el divorcio con Tom finalizó, por respeto a mi suegra decidí no presenté un informe policial. Recibí $30,000 en pensión alimenticia de mi exmarido Henry. El esposo de Rachel, fiel a su palabra, irrumpió en la empresa. El romance entre Tom y Rachel se hizo ampliamente conocido. Al no poder soportarlo, ambos renunciaron pronto. No habían conseguido nuevos trabajos sin embargo, y luchando con la pensión alimenticia exigida por Henry, ambos estaban en problemas financieros. El incidente causó una ruptura entre Tom y Rachel que llevó a su ruptura y ahora viven vidas solitarias, ya que a mí el Departamento de Recursos Humanos me ofreció una extensión de empleo para asegurarme mi capacidad para trabajar incluso después de la jubilación. El nacimiento de un hijo de mi hija y las visitas familiares los fines de semana se han convertido en mi mayor alegría. Mi nombre es Holly, tengo 35 años, soy ama de casa con un esposo de la misma edad y una hija. Mi esposo Simon y yo estábamos en la misma cohorte cuando empezamos a trabajar en nuestro primer trabajo. Después de la universidad, nos casamos a los 27 y me convertí en ama de casa a tiempo completo. En realidad quería seguir trabajando, pero Simon me rogó que me quedara en casa sin importar qué. Entonces nació nuestra hija Mina y mis días se volvieron ocupados con la paternidad primeriza y las tareas del hogar. Fue en ese momento que comencé a notar algo extraño en Simon. Personas a las que consideraba incluso cuando no había pegado un ojo debido al llanto nocturno de Mina. Él decía con indiferencia cosas como debe ser agradable ser un ama de casa tranquila. Además, Simon a veces también era frío con Mina, eso sé. Debe a que desde el jardín de infantes, Mina ocasionalmente hacía predicciones como declaraciones. Por ejemplo, en nuestro camino de regreso del supermercado, si íbamos por el camino que Mina insistía a pesar de sus rabietas, descubriríamos que había habido un accidente en nuestra ruta habitual en ese momento. Simon gradualmente comenzó a encontrar a Mina espeluznante debido a las misteriosas declaraciones de Mina. Desapareció a medida que ella crecía, pero Simon todavía no se involucraba activamente con ella e incluso ahora apenas hablan. En lugar de eso comenzó a culparme. Es tu culpa. Mina es tan antipática. Simon comenzó a culparme por todo lo que no le gustaba. Por supuesto que sí. Pensé en el divorcio, pero he estado esperando al menos hasta que Mina se gradúe de la universidad. Un sábado con Mina fuera todo el día para actividades deportivas y Simon también fuera. Siempre me han gustado los trabajos complejos y ayuda a aliviar mi estrés diario. Escuché a alguien entrar por la puerta principal y cuando abrí la puerta de la sala apareció Simon. Estaba de buen humor, pero en el momento en que vio los accesorios que estaba haciendo se burló de ellos. No me lo estás diciendo, he estado perdiendo el tiempo en estas cosas inútiles hasta que regresé. Hay mucho que hacer en la casa, como lavar la ropa y limpiar. Limpié los accesorios de agua y quité las malas hierbas del jardín hoy, aunque Simon, que a menudo está fuera de casa, parece no darse cuenta de esto. Cambios: holgazanear en las tareas domésticas y hacer cosas inútiles para ti mismo. ¿Qué puedes hacer realmente?
Es porque eres una persona tan descuidada e improductiva que Mina resultó tan triste. Mina triste de que está hablando no es por qué. Simon no se molesta con ella. Mina me habla de muchas cosas todos los días. Escucha, tú y Mina no sobrevivirían sin mis ingresos. Muéstrame un poco de respeto. Si no te gusta, intenta ganar tanto como yo, entonces seremos iguales. Simon se cruzó de brazos y me miró con la barbilla en alto. Estoy harto y cansado de que me ridiculicen así en ese momento, como si recordara algo que dijo Simon. Ah, por cierto, tengo una cena mañana, así que no necesito cenar. No podía creerlo. Mis oídos, porque mañana Mina tiene un partido de baloncesto y Simon había prometido venir a animarla. De alguna manera lo había convencido a pesar de su desgana. ¿Está planeando romper esa promesa? Le mostraré a papá lo mejor que puedo. Mina estaba mentalizada, tal vez ella piense si se muestra. Debido a sus habilidades, su padre se interesará en ella, pero Simon no parece darse cuenta de los deseos de su hija. El juego de un estudiante de secundaria es menos importante que mis negocios. Ese es el problema con las mujeres que no entienden el trabajo. Sentí un fuerte pinchazo. Tenía que contenerme la nariz o empezaría a llorar en ese momento. Pero si llorara ahora probablemente me dirían que las mujeres piensan que llorar soluciona todo. Sollocé tratando de evitar las lágrimas cuando Simon estaba a punto de salir de la sala y se volvió. Para su viaje de negocios temprano en la mañana, ni siquiera para verte más tarde. Suspiré y después de un rato Mina se despertó frotándose los ojos somnolientos. Papá ya se fue. Se fue hace unos 30 minutos, luego Mina comenzó a hacer una llamada. Con su teléfono inteligente, ella estaba sosteniendo tu amigo, no papá. Seguramente no solo estaba llamando para despedirse. Observé perplejo cómo Mina continuó llamando hasta que contestó después de unos 10 timbres. ¿Qué pasa? Mina, papá está a punto de comenzar a trabajar. No me llames sin ningún motivo. Pude escuchar su irritación. Voz proveniente del teléfono de Mina parecía molesto por la llamada repentina. Sin embargo, Mina ignoró sus palabras de mal humor y continuó: papá, aún no has abordado el avión, ¿así es? Ya casi es hora de abordar. Estoy colgando, buen viaje, está bien, pero Mina se detuvo por un momento. No, ¿qué significa amante? ¿De qué estás hablando, niña tonta? Siempre he sido así, todavía tan espeluznante como siempre, tal vez fue mi imaginación, pero su voz también pareció quebrarse un poco después de colmar a su propia hija con palabras que ningún padre debería usar. Terminó unilateralmente la llamada. El pitido del teléfono resonó extrañamente en la habitación. Estaba tan confundida y solo pude preguntar si todavía estás medio dormido. Hablaré de eso cuando papá regrese, dijo y regresó a su habitación. 3 días después, regresó de su viaje de negocios, entró a la casa como si nada hubiera pasado. Diciendo cosas raras. Me quedé estupefacto. Eso fue algo que ella hizo hasta sus años de jardín de infantes, pero ahora ya está en la escuela secundaria. El próximo año será una estudiante de secundaria. Incluso quedó claro lo poco que le ha prestado atención a su hija. No pude evitarlo, pero enfréntalo ya lo suficiente. Puede que no te interese, pero Mina pronto será una estudiante de secundaria. No importa cuánto la hayas descuidado, ella no mentiría sobre algo así. Le grité a mi esposo. Era la primera vez que peleaba. En 16 años de matrimonio no sabía que podía levantar la voz así. Tú te volviste bastante atrevido mientras estaba en un viaje de negocios. ¿Quién crees que estás viviendo lo suficiente con esto? Nunca hablas. De nuevo hacia mí. Su cara se puso roja, agarró mi cuello y levantó su mano derecha alto. Me van a golpear. Justo cuando sentí eso y cerré los ojos con fuerza, sonó el timbre. Bajó la mano y soltó descuidadamente mi camisa. Responde bien, estoy salvado. Suspiré aliviado y corrí a revisar el monitor donde se mostraba a su jefe. Este jefe es alguien que conozco bien, ya que me cuidó cuando estaba trabajando y fue el primero en celebrar nuestro matrimonio dentro de la empresa. ¿Qué podría querer sin una cita? No es del tipo que viene sin avisar. Lo saludé. Ha pasado un tiempo. ¿Qué te trae por aquí? El jefe en la pantalla parecía incómodo balanceándose de un lado a otro. Holly, ha pasado un tiempo. Lamento aparecer así. Pero por casualidad Simon está en casa. Obviamente quería ver a mi esposo por alguna razón.
Oye, ¿y por qué estás tardando tanto? ¿Con quién estás hablando? Aparentemente sospechoso de la larga interacción, mi esposo me preguntó con irritación. Su jefe ha venido de visita. De repente el rostro de mi esposo se puso pálido como si estuviera sin sangre. Sus ojos se movieron en todas direcciones y todo su cuerpo tembló con pequeños temblores incontrolables, perdiendo completamente la compostura. Cambio completo de su comportamiento anterior. Supongo que deberíamos dejarlo entrar. Mientras me dirigía a la entrada, mi esposo entró en pánico y bloqueó mi camino. Espera, la casa es un desastre y hablaré con él afuera. Quédate adentro. ¿De qué estás hablando? Acabo de pasar la aspiradora, ¿no te diste cuenta? En todo caso, la única molestia fue su maleta de viaje de negocios tirada por ahí. No podemos simplemente charlar afuera. Él es importante para tu trabajo, aunque sé que dije esto con un toque de sarcasmo tratando de pasar junto a él, pero al parecer no quería que me encontrara con su jefe a toda costa. Me agarró del brazo y me jaló hacia la sala y exclamé involuntariamente por la fuerza, entonces, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Mi hija se deslizó junto a nosotros y abrió la puerta principal saludando a mi hija. El jefe entró y al vernos pelear su rostro se puso rojo brillante y exclamó: Simon, no solo estás engañando, sino que también estás poniendo las manos sobre tu propia esposa. ¿Qué clase de hombre estás engañando? ¿Acaba de decir trampa? Las palabras del jefe me hicieron empezar a pensar que tal vez las palabras de mi hija eran ciertas, pero ¿por qué el jefe sabría sobre la sospecha de infidelidad de mi esposo? Acababa de regresar hoy y ni siquiera había estado en la oficina todavía. No necesitaba preguntar por la razón por la cual el jefe le gritó a mi esposo de mi parte: ¿Cómo te atreves a engañar a mi hija? Oh, de eso se trataba. De mirar a mi esposo, lo vi sudando profusamente, sacudiendo la cabeza vigorosamente de un lado a otro. Es un malentendido. ¿Quién te dijo tal cosa? Aunque lo negó con vehemencia, sus expresiones y movimientos eran tan agitados que estaba claro para cualquiera que estaba mintiendo, haciéndose el tonto, ¿eh? Entonces, ¿qué es esta foto del jefe? Sacó su teléfono inteligente del bolsillo del pecho y presentó una foto en él. Fue como si estuviera inventando excusas desesperadamente en su mente. El jefe me explicó la situación para que yo pudiera entender que mi hija y Simon han estado teniendo una aventura durante aproximadamente 2 años. Este viaje de negocios fue una mentira. En realidad fueron juntos a un hotel fuera del estado. La idea de un hombre de 43 años que planeaba evitar ser atrapado así me puso la piel de gallina, y pensar que la hija del jefe estaba apenas en la escuela primaria cuando yo todavía estaba trabajando, si mi memoria no me falla, ahora tendría poco más de 20 años. Lo pensé mientras más repulsión sentía hacia mi esposo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me encontré inconscientemente frotándome el brazo izquierdo. La explicación del jefe continuó: toda la compañía estaba hablando de eso. ¿No te da vergüenza coquetear con una chica de casi 20 años? Junior, me has engañado durante 2 años. ¿Cómo supiste que estaban teniendo una aventura? Mi hija tiene una cuenta privada en las redes sociales que solo unos pocos pueden ver. Él le dio así. Aquí el jefe revisó su teléfono y me mostró, además de la foto que ya había visto, había imágenes de ellos cenando en restaurantes elegantes, varios regalos y publicaciones largas que se leían como poemas de amor dedicados a mi esposo. Mi esposo era mientras participaba con frecuencia en esta aventura. Rápidamente me volví para mirarlo y él solo estaba mirando con los labios fruncidos sin intentar refutarla evidencia abrumadora. El día del viaje, mi hija aparentemente se emborrachó demasiado con Simon y publicó una foto por error en su cuenta pública que siguen sus compañeros de trabajo en lugar de la privada. No está claro si bajó la guardia porque no la habían atrapado hasta entonces, pero fue realmente una tontería que la publicación en la cuenta pública fuera vista por alguien de la empresa. Y el rumor se extendió a la velocidad de la luz y finalmente llegó a oídos del jefe. Mi hija tuvo una aventura con uno de mis subordinados. Es como un chisme de tercera categoría. Ha arruinado completamente mi reputación. El jefe, mostrando su enojo con los puños cerrados, recibió una respuesta vacilante. De parte de mi esposo: por favor, déjenme explicarles que hay una razón para todo esto. Para pensar que intentaría poner excusas demasiado atrevidas en este punto, pero esta fue la primera vez que vi a mi esposo así.
Siempre actuando superior a mí, pero puede serlo. Muy respetuoso con alguien de mayor estatus, una excusa, ¿eh? Está bien, escuchémoslo entonces. Mi esposo, luciendo aliviado, comenzó a hablar más libremente que antes. De hecho, su hija se acercó repetidamente a mí pidiéndome salir con ella. Le dije que no podía porque estoy casada con el jefe. Escuché con los brazos cruzados, luciendo escéptica. Incluso dijo que ser amante estaba bien, que estaría feliz de salir a comer de vez en cuando, pero yo claramente me negué. Sin embargo, parece que ella no lo tomó bien y comenzó a manipular fotos para publicar las manipuladas. ¿Fotos para publicar? ¿Qué quieres decir con por qué haría eso? Cállate. Mi esposo me fulminó con la mirada antes de continuar. Recortó fotos de cenas de empresa para que pareciera que eran fotos de nosotros dos. Le dije que parara, pero luego me preguntó si eso significaba que ella podría ser mi amante, así que está tratando de decir que todas esas fotos eran delirios de la hija del jefe que quería presentarlo como su novio. No pude evitar quedar impresionado por su excusa un tanto plausible. Si lo que estás diciendo es verdad, ¿quieres decir? Mi hija te estaba molestando, eso es exactamente. Estaba pensando en consultarte, pero no quería provocarla innecesariamente. El jefe, que antes había estado visiblemente enojado, ahora frunció el ceño y refunfuñó. Mi marido parecía complacido, como si pensara que había logrado manejarlo. ¿Podría ser realmente como él dice? Tanto el jefe como yo nos quedamos en silencio reflexionando sobre la verdad. Luego, detrás del jefe, escondida hasta ahora, mi hija de repente habló. La mentira de mi padre. Escuché todo. Su voz rompió el punto muerto en la habitación ante la repentina acusación de mi hija. Mi esposo, aunque nervioso, respondió con una sonrisa que nunca había visto antes. Camino a casa, Mina, si vas a hablar de cosas no relacionadas, solo ve a tu habitación. La atención de todos estaba ahora puesta en mi hija, esperando revelaciones significativas. Mi esposo se inclinó hacia adelante esperando ansiosamente lo que ella diría a continuación en el lugar de comida rápida frente a mí. La estación. Mientras mi hija murmuraba, la cara de mi esposo se llenó de sudor, su respiración era superficial, su pecho subía y bajaba rápidamente. Todos fuimos a un restaurante de comida rápida frente a la estación. Cuando nos sentamos pude ver a papá y a una mujer sentadas en el lado opuesto. Mesa. Mina, mi hija contó la situación con calma. En contraste con el creciente pánico de mi esposo, éramos unos 8, todos con los mismos uniformes, así que destacamos. Pensé que papá se daría cuenta de mí de inmediato, pero solo estaba mirando a la mujer y no lo hizo. Mírame, increíble, ni siquiera reconociste el uniforme del equipo de tu hija. Cállate, solo cállate. Papá y la mujer estaban tomados de la mano y solo pude captar fragmentos de su conversación, pero escuché cosas como un viaje de negocios al extranjero y espero con ansias el viaje que se establezca. ¿Ya está decidido? Entonces mi esposo cerró los. Escuchar débilmente la maldición de mi esposo y sentí que me enfriaba por completo hacia él. La ira del jefe alcanzó su punto máximo después de que mi esposo me alimentara con mentiras, temblando con furia mientras exclamaba: «Averigua qué vas a hacer con tu vida. No puedo creer que alguna vez te haya favorecido». El jefe pasó furioso junto a mi hija y cerró la puerta de golpe mientras se iba. Espera, esposo cayó de rodillas de manera efectiva. Recibir una declaración de despido. Esto no puede estar sucediendo justo cuando había llegado tan lejos. Sabía que esta era mi oportunidad. Lo sentí profundamente. Quiero el divorcio. Finalmente le lancé las palabras que durante mucho tiempo había querido decirle a mi esposo. Pensando que estaba diciendo tonterías. No estoy bromeando, quiero el divorcio, me ocuparé de Mina. Entonces mi marido se burló como si se burlara de mí, más condescendiente que nunca. La crías, eso es lo que digo, eres incompetente. ¿Cómo te las arreglarás? La matrícula de la escuela secundaria será una escuela privada ya que ella no llegará a una pública. Cierto, la matrícula es cara. Se inclinó para burlarse de mí desde abajo, pero lástima que sus suposiciones no podrían estar más equivocadas. Realmente no sabes nada acerca de tu hija. ¿Estás bien? Has estado demasiado ocupado haciendo trampa, así que no es de extrañar. ¿De qué te estás burlando de mí? ¿Qué quieres decir con no saber nada? Tal vez sea hora de iluminarlo.
Mina acaba de ser buscada para una beca deportiva por una prestigiosa escuela secundaria privada. Además, ella tiene una exención de matrícula, lo que la incredulidad de mi esposo fue evidente cuando sus ojos se abrieron y dejó escapar un sonido lastimero. Por una escuela privada conocida con sólidas credenciales de baloncesto y obtuvo una recomendación, pero, ¿qué pasa con los gastos de manutención? Incluso si se elimina la matrícula, hay otros costos, soltó como si se aferrara a un clavo ardiendo. Todavía pensando que tenía la ventaja, ninguna empresa va a contratarte. Una mujer que no ha trabajado ni un día desde que se casó, en el mejor de los casos, podría conseguir un trabajo en una tienda para una ex ama de casa. Supuso que tendría dificultades para encontrar un trabajo, olvidando que él también está al borde del desempleo. Decidí iluminar a mi desconcertado marido. En realidad tengo un ingreso. Lo que él miró me miró con incredulidad. Una ama de casa como tú, ocupada sin hacer nada, no podría dejar de fanfarronear. Es mejor que no mientas solo para parecer fuerte. Su mirada todavía me miraba. Me puse erguido y confiado mientras respondía, no es mentira. Recuerda los accesorios que he estado haciendo como pasatiempo, los que siempre has ridiculizado y, ¿qué pasa con esos accesorios, especialmente los más extravagantes? Sería un gran éxito, lo creas o no, se hicieron populares como accesorios nupciales. De ninguna manera mi esposo vaciló brevemente, pero rápidamente recuperó la compostura. Incluso si se volvieran populares, algo así se vendería por un máximo de $50 cada uno, eso no está ni cerca de mis ingresos mensuales. Su condescendencia fue casi admirable, pero eso termina hoy. ¿Cuánto dijiste que se vende cada uno por aproximadamente $50? $500 incorrectos. Lo que mi esposo se tambaleó hacia atrás en estado de shock. Lo igualé avanzando constantemente hacia él. Sí. $500 ya que tienen un precio razonable para accesorios nupciales. No solo ganando tanto lo había superado hace tiempo dijiste antes cierto si ganara tanto como tú seríamos. Igual es por esa lógica el que gana más tiene la posición más alta cierto los labios de mi marido temblaron debe ser frustrante para la mujer. Que había menospreciado como incapaz ahora estaba afuera ganándolo, cuya idea era esta. No entendí lo que quería decir, así que respondí con una pregunta, ¿quién te aconsejó que los vendieras? Déjame adivinar que también estás haciendo trampa. Un tipo te dijo cómo ganar y obtener. Un divorcio cierto, aparentemente ya no me importaba. Mi esposo comenzó a acusarme salvajemente solo porque me engañó, asumió que yo también debía serlo. ¿Qué insulto? Estaba a punto de gritar con ira cuando una voz tranquila vino detrás de nosotros, era yo. Mina me miró fijamente. Pensé que las mamás podrían vender por aún más gracias a eso ahora la llaman diseñadora de accesorios nupciales. De moda, me sentí también, especialmente después de haber sido constantemente menospreciada por ti como una ama de casa sin valor, así. Que sí, Mina y yo tenemos suficiente dinero y trabajo para vivir por nuestra cuenta, le declaré a mi esposo que todavía estoy tratando de comprender la situación. Y le di el golpe final por favor divorciémonos después de unos 5 segundos de silencio mi esposo escupió haz. Lo que quieras y se fue de la casa finalmente terminó sintiéndome aliviado me senté y me apoyé contra la pared. Mamá lo hicimos mi hija dijo. Y ambos hicimos un gesto de victoria, parece que ella también había llegado a su límite con un padre que siempre la trataba con dureza. Conseguí la casa en la que habíamos vivido y la vida con mi hija comenzó desde mi exmarido rara vez había estado en casa antes, no cambió mucho, excepto por la ausencia de sus tiradas condescendientes, lo que mejoró significativamente mi salud mental, aunque no perdió su trabajo por la aventura. El rumor de que lo echaron de su casa por su propagación en la empresa le hizo insoportable quedarse, lo que lo llevó a renunciar al tratar de encontrar un nuevo trabajo. Es probable que se detectara una actitud condescendiente y una edad de 43 años, lo que resultó en rechazos repetidos, a menudo por parte de los entrevistadores y el personal de recursos humanos más jóvenes que él, menospreciar inconscientemente a los más jóvenes que él probablemente lo llevó a su ruina. ¿Dónde está mi exmarido? Ahora un ex colega me informó que algunos lo han visto trabajando en una tienda de conveniencia un poco alejada de su lugar de trabajo anterior, embolsando artículos tímidamente cuando se le acercaban, tal vez avergonzado,
Pero tal vez por el deseo de mantener las apariencias, mi exmarido supuestamente comenzó a afirmar que no soy solo un trabajador a tiempo parcial, sino que fui contratado como trabajador completo. Empleado de tiempo parcial en una tienda y estoy aquí para mi capacitación inicial. Estaré trabajando en la sede en aproximadamente un mes, por lo que mi papel como empleado es solo temporal. Su comportamiento era tan sospechoso que varias personas que lo encontraron estaban seguras de que estaba mintiendo. Cuando uno de ellos decidió verificar su reclamo preguntándole a otro miembro del personal si ese hombre era un empleado de tiempo completo, les dijeron que no. Él acaba de comenzar a trabajar aquí como tiempo parcial. Recientemente trabajó como empleado de una tienda ese día. Mi ex, el marido, había dicho que ninguna empresa te contrataría. Una mujer que no ha trabajado desde que se casó. En el mejor de los casos, podrías conseguir un trabajo en una tienda adecuada para una ex ama de casa. Las palabras que solía despreciarme habían venido irónicamente. Volví para perseguirlo, él es alguien con quien ya no tengo conexión. Me sentí inesperadamente nostálgico, sin embargo, ese sentimentalismo se hizo añicos con una sola llamada telefónica, una llamada de mi exmarido. Presioné el botón de rechazo de llamada y silenciosamente coloqué mi teléfono sobre el escritorio. Al principio intentó contactarme varias veces. Respondí solo para escucharlo suplicar con voz sin vida. Empecemos de nuevo. Estaba equivocado. Eres todo lo que tengo, pero una vez que se dio cuenta de que no tenía intención de regresar, volvió a las acusaciones de ACC y a la condescendencia de este hombre. Nunca cambiará bien, ya no es de mi incumbencia. Me estiré y reanudé mi fabricación de accesorios. Actualmente estoy trabajando en un tocado perfecto para bodas en el jardín. Lleva tu deseo de que el matrimonio no termine en divorcio me hizo reír. Mi hija no está triste ya que su padre afirmó que ella es intrínsecamente positiva. Él nunca intentó verlo hasta el final, pero ahora estamos felices de proteger esta felicidad. ¿Qué estamos considerando vender esta casa ya que existe la posibilidad de que mi exmarido venga aquí según él? Agente de bienes raíces, el valor del terreno por aquí ha subido. Estamos hablando de vender este lugar y mudarnos a un condominio cerca de la estación. No lo haré, tengo que volver a encontrarme con mi exmarido o ser ridiculizado injustamente por él. Vivir con mi hija mientras hago lo que solo puede describirse como el trabajo de mis sueños. Es el momento más satisfactorio de mi vida. No sirve de nada hablar con ella, porque a ella no le gusta. Tu mamá, eso no es excusa para este comportamiento, ella no responde en absoluto a mis llamadas. Creo que esto le empezó a pasar a la esposa de mi hijo después de que mi esposo falleció. Ella no me habla en absoluto. Tengo planes. Así que saliendo ahí no esperes que te cuide. Se fue riendo. Medio año después él y su esposa regresaron a casa. Pero esta vez el comportamiento de ella fue diferente. Ha pasado un tiempo, suegra, ¿cómo lo ha hecho? ¿Has estado? Sí, he estado bien. ¿Por qué eres tan pobre, suegra? ¿De qué hablas de ahora en adelante? Por favor, no me hables a menos que sea para bodas o funerales. No quiero que se me contagie tu pobreza. Esa fue su actitud. No hay motivo para que digas eso. ¿De qué estás hablando? Vivir en una casa tan sucia que simplemente no está bien. No seas tan cruel, lo estás diciendo muy bien. Es verdad, deberías vender esta casa sucia, no solo a la esposa de mi hijo, sino a mi hijo. Además, ambos me ridiculizaron. Entiendo que eres pobre, es vergonzoso para nosotros también. Realmente me estaba enojando que me llamaran pobre. ¿A quién llamas pobre? Di eso otra vez, La esposa de mi hijo se sorprendió por mi voz elevada, algo que normalmente no hago. No lo hice, pero no iba a terminar ahí. Ni mi hijo ni su esposa sabían que yo era dueño de 5 acres de tierra. Continué con la verdad que no puede ser verdad. No sabía que, por supuesto que no. Lo mantuve oculto todo este tiempo y por eso cayeron en su propio infierno. Mi nombre es Nova. Tengo 63 años, solo soy un ama de casa normal. He estado casada con John durante 40 años. Todavía recuerdo el día que lo conocí. Una cita concertada. Soy John Smith, un placer conocerte, por favor, conocerte. Mi primera impresión de él fue la de un joven brillante y prometedor. Fue una cita concertada porque nuestros padres se conocían, así que yo no lo era. Estaba emocionado por eso, pero a pesar de ser nuestro primer encuentro, me sentí atraído por él.
Nunca me había sentido así antes y me sorprendí. ¿Te casarías conmigo? Prometo cuidarte bien y no dejarte sufrir. Mi esposo John ahora tiene 65 años, pero se hizo cargo del negocio de bienes raíces de un amigo justo después de jubilarse a los 60 y ha estado trabajando duro desde que siempre tuvo talento para ello y el negocio estaba prosperando. ¿No estás trabajando demasiado? No, necesito seguir trabajando para nuestra jubilación. No te excedas, vale, lo sé honestamente. Nunca entendí del todo lo que era. Su trabajo implicaba que todo lo que podía hacer era preocuparme por su salud. Cuando John se hizo cargo de la empresa, le pidió a nuestro hijo mayor Michael que se uniera a él, pero Michael no estaba interesado y nunca ayudó. Volveré a casa pronto, eso es bastante repentino. ¿Qué pasa? Cuando regrese te lo diré. No había tenido noticias de mi hijo en años. John siempre había sido estricto con Michael, lo cual probablemente no le gustaba, pero la idea de ver a mi hijo después de tanto tiempo me hizo feliz. Michael regresará pronto a casa. Me acaba de contactar Michael. ¿Cuántos años han pasado? Dijo que tiene algo importante que discutir. Tal vez traerá una novia. De ninguna manera tiene la edad para ello. Tal vez sea un anuncio de matrimonio. 2 semanas después de saber de Michael, vino a visitarme. En casa, ha sido un tiempo bueno verte regresar. Esta vez lo haré. Michael no estaba solo. Tuve que admirar a mi esposo por su perspicacia. Regresé hoy porque tengo algo importante que decirte. ¿Es un anuncio de matrimonio? Hola papá. Lo siento, su padre siempre tuvo la costumbre de precipitarse al mirar a Michael, parecía un poco molesto tal como dijo papá. Estoy planeando casarme con esta dama Mary, un placer conocerte. Soy Mary Johnson en una relación con Michael, un placer conocerte. Tú también. Durante la comida hablamos sobre cómo se conoció la pareja, sin embargo, noté que Mary ocasionalmente suspiraba, especialmente cuando John estaba hablando. Ella también miró alrededor de nuestra casa con curiosidad. Mary, ¿hay algo que te molesta? No es nada. Pude adivinar lo que tenía en mente. Nuestra casa originalmente heredada del padre de John era bastante vieja en algunos lugares. Pensé que eso debió haber llamado la atención de Mary. Lo siento, la casa es bastante vieja, ¿no es así? Sí, ¿no vas a hacer algo al respecto? He estado diciéndole que considere la remodelación, pero John es bastante terco. No es realmente necesario. Todavía es perfectamente habitable. Michael y Mary parecían un poco disgustados por esta conversación. John parecía no darse cuenta, pero no pude evitar notar que después de un tiempo se fueron. Esto garantiza la seguridad de nuestra familia, sí. Tal vez podamos ver a nuestros nietos pronto. Necesitamos vivir mucho para eso, así que deberías tomártelo con calma. Está bien, te preocupas demasiado después de que se fueron. John y yo tomamos una copa, algo que no habíamos hecho en mucho tiempo. JN hablaba más. Cuando Michael llamó a cabo de enviar nuestro certificado de matrimonio, solo quería que lo supieras. Díselo a papá también. Felicidades, me aseguraré. Papá sabe, ¿estás pensando en una boda? Sí, eventualmente estamos planeando, no estoy seguro de ¿cuándo? Todavía está bien, entendido. Ten cuidado, asegúrate de visitarnos nuevamente. Sí, fue un hecho, pero estaba feliz de todos modos. Inmediatamente le dije a John que estaba leyendo el periódico. En la sala de estar, ¿por qué te ves tan feliz? Michael llamó, le enviaron a Ed su certificado de matrimonio. Eso es genial. Dijo que nos visitará nuevamente. ¿Están planeando una boda? No dijo cuándo, pero creo que lo harán. El matrimonio de Michael fue una ocasión feliz, pero pronto se vio eclipsada por un evento más angustioso. El cambio en nuestra relación como pareja comenzó aproximadamente 2 meses después de que Michael se casara. John comenzó a sentirse mal y tuvo que irse a la cama. ¿Cómo te sientes hoy? Me siento bastante mejor. ¿Hay algo que quieras comer? No, ahora mismo. ¿Podrías prepararme mi té habitual? Lo prepararé enseguida. Cuando traje el té, John sonrió y me sentí un poco aliviado al ver que creía que volvería. Su estado habitual, pero mis esperanzas fueron en vano una mañana. Oye, ¿estás bien?
JN no se había despertado a su hora habitual, así que cuando revisé el dormitorio, estaba luchando con el dolor. Inmediatamente llamé a una ambulancia. Perdió el conocimiento en el camino al hospital. En el hospital, gracias a la atención de urgencia, John recuperó la conciencia. Nunca había orado tanto. Lo siento, Nova, por causarte problemas. No hables, solo descansa. Entonces te hablaré de eso después de que se durmiera. Pensé que debía informarle a Michael. En caso de que suceda algo peor, hola Michael, pero fue Mary quien respondió. Oh suegra, ¿qué pasa? Este es el teléfono de Michael, ¿cierto? Sí, soy Mary. Esto también te preocupa. John se desplomó y lo llevaron al hospital. Por eso su reacción pareció indiferente. Así que esperaba que ambos pudieran venir a visitarme. Creo que a John le haría feliz, que nos gustaría hacerlo, pero Michael está muy ocupado en este momento. Lo siento. Traté de persuadirla para que los hiciera venir. Incluso una visita breve estaría bien. Por favor, ¿podrían hacerlo? Mary suspiró suavemente como dije. ¿Está ocupado? ¿Está Michael? Sí, pero yo me encargaré de esto. ¿Podrías decirle lo que acabo de decir? Ah, está bien, lo haré. Y luego terminó la llamada. Me quedé atónito. No sabía qué decirle a JN. Cuando regresé a la habitación del hospital, John inmediatamente me habló. Debe haber notado que algo andaba mal conmigo. ¿Pasó algo? No, nada, pareces más triste que antes. Cambio, realmente estoy bien, solo cuídate. Supongo que tengo que hacerlo si tú lo dices. Elegí no contarle sobre la llamada telefónica anterior. No quería causarle ninguna preocupación innecesaria. 10 días después John pudo irse. En el hospital ahora. Necesitas cuidar tu salud, así que por favor solo trabaja lo necesario. Lo entiendo, pero ¿puedo trabajar un poco más? ¿Por qué necesitas esforzarte tanto? Lo entenderás al final. John reanudó el trabajo de inmediato. Comencé a tomar más descansos que antes, pero sentí que él estaba poniendo todo de su parte. Nuestra relación con Michael y su familia continuó volviéndose más distante, ya que no recibimos ningún contacto de ellos. Por cierto, me pregunto cómo estarán Michael y su familia. Si no se han comunicado con nosotros, deben estar bien. Supongo que John parecía un poco triste mientras hablábamos. Fue entonces cuando estaba hablando con John. Michael de repente me llamó. ¿Cómo está papá? Está bien ahora, pero ¿por qué no viniste a verlo? Estaba un poco severo, no se pudo evitar, estábamos ocupados. Incluso 5 o 10 minutos habrían sido suficientes, así que dime si papá no va a morir. Me sorprendió su pregunta. ¿Qué estás diciendo? Parece que desearías que muriera. Eso no es lo que quiero decir, en absoluto, solo estoy preocupado, eso es todo. Entonces podrías venir a visitarme. Está bien, lo entiendo, vendré a visitarme pronto, asegúrate de hacerlo. Así es como aseguré su promesa. Entonces John, que parecía preocupado, se acercó y fue que Michael sí. La expresión de John fue severa todo el tiempo. Después de que terminé, dijo algo bastante sorprendente. ¿Lo sabía? ¿Te diste cuenta? ¿Quién crees que soy? No he vivido tanto tiempo para nada. ¿Desde cuándo? Desde que me visitó la última vez, siempre le desagrado, ¿sabes? Me quedé sin palabras al escuchar la tranquila respuesta de John. Por supuesto que sí. Estoy feliz por su matrimonio, pero el hecho de que no se haya puesto en contacto con nosotros durante mi hospitalización dice mucho, ¿no es así? ¿No estás pensando demasiado? Ya veremos cuando venga la próxima vez. Tal vez esté detrás de mi herencia. Seguramente no. Los sentí cada vez más fríos, pero no había pensado que fuera tan profundo. Sin embargo, las palabras de John se estaban volviendo más creíbles. Él viene ahora, está bien. Recibí un mensaje de mi hijo mayor, Michael, diciendo que estaba en camino a nuestra casa familiar unos 30 minutos después. Estoy en casa, bienvenido de nuevo, es bueno que hayas venido. Lo saludé como de costumbre. Ha pasado un tiempo. Ven, toma un poco de té y relájate. La familia se reunió en la sala. Hubo un silencio incómodo por un momento antes de que John comenzara a hablar. Lamento tenerlos todos. De esta manera está bien, mamá me dijo que viniera por ahora. Estoy bien. Puedo ver que fue una conversación normal entre padre e hijo, pero la expresión de John se volvió seria.
Escucha con atención. Tengo algo importante que decir. ¿Eres dueño de un negocio? ¿No es así? ¿No puedes estar arruinado si tuviéramos dinero, viviríamos en este tipo? De casa lo que tenía esperanzas solo un grupo de gente pobre. Oye, esa no es forma de hablar. No estoy diciendo nada malo, sentí que estaba a punto de explotar de ira, entonces Mary intervino y estuvo de acuerdo con Michael. ¡Ah, qué decepción! ¿Por qué te dije que Mary tenía razón? Di lo que quieras, esta es nuestra realidad después de soportar todo esto es. Por eso que siempre me ha disgustado papá, supongo que traté de criarte de manera diferente, no había espacio para que interviniera por... ¿Qué no dices? Algo, suegra, que se supone que debo decir. Deberías darte vergüenza por no poder dejarle nada a tu hijo, eso no es de tu incumbencia, incluso si heredamos esta casa sucia no vale mucho, de todos modos solo déjala hablarme. Paciencia, sé. Estaba agotando. Está bien dejarlos hablar así si dicen. No quieren, no puedo detenerlos. Mary se rió burlonamente. Típico de ti, suegro, eres más comprensivo que la suegra. Casi pierdo el control, pero John sentado a mi lado me detuvo. Vamos a calmarnos un poco, si no tienes nada que hacer aquí, entonces vete. Nos íbamos de todos modos y entonces se fueron como si nada hubiera pasado. ¿Por qué me detuviste? No podía dejarte hacer eso tal vez, pero no te preocupes, la preocupación debería ser de su parte. Realmente. Necesito salir un rato. Si voy contigo no. Estaré bien solo espera aquí. No entendí por qué John se había ido solo o qué quiso decir con sus palabras. Durante días después de ese día tumultuoso, algo sucedió mientras preparaba el desayuno. JN se levantó. Buenos días. Buenos días, fue entonces cuando sucedió. Escuché un ruido sordo y miré hacia John, pero él no estaba allí y salió corriendo de la cocina. Lo encontré colapsado boca abajo, solo pudo responder débilmente a mis intentos de hablar con él. Doctor, ¿mi esposo se pondrá bien? Bastante serio, me temo que le pasa. Su cuerpo en general está en muy mal estado, debe haber estado esforzándose demasiado durante mucho tiempo. El médico me dijo que me preparara para lo peor. Todo lo que podía hacer era rezar para que John saliera adelante milagrosamente ese día, pero a la mañana siguiente su condición empeoró rápidamente. Su pulso se estaba debilitando. Gracias por todo que estás diciendo. Todavía tenemos tiempo por delante. Me gustaría eso, pero parece imposible ahora. No pierdas la esperanza. Entonces John hizo una petición, ¿verdad? Tengo papel y un bolígrafo. Papel y bolígrafo. Una taza más de tu té, solo espera, lo prepararé ahora mismo. Preparé el té y me volví para dárselo a John. Él había fallecido, esas fueron nuestras últimas palabras. Estaba en tal shock que ni siquiera podía llorar. Fui a su costado y tomó su mano fría. Gracias por todo. Luego noté una llamada en mi teléfono. Al ver la pantalla, una sensación de ira impotente superó mi tristeza. Era Michael. ¿Qué quieres? Papá acaba de fallecer. ¿Que cuando? Justo ahora. O ya veo que quieres decir que veo que tu padre acaba de morir. Lo entiendo. Michael sonaba molesto. Solo ven aquí ahora. Ahora yo estaba fuera hoy. No hay excusas. Está bien. ¿Está bien? Colgó. Aproximadamente una hora después, Michael y su esposa llegaron, ambos vestidos con pantalones deportivos, claramente queriendo irse rápidamente. Vamos, dile adiós a tu padre. Perdí los estribos con las siguientes palabras de Mary. ¿Qué quieres decir con decir adiós? Ya está muerto. ¿Qué acabas de decir? Di eso de nuevo. ¿Eh? No puedes saludar a una persona muerta. ¿Estás bien de la cabeza? No puedo creer lo que decía esta mujer frente a mí. Al final tuve que echarlos a ambos de la habitación del hospital. Pensé que era injusto para John dejarlos quedarse, entonces comenzaron los preparativos para el funeral de John, pero los dos lo hicieron. No muestran sus caras en absoluto mientras el funeral transcurría sin problemas y nos acercábamos al final. Vine a ayudar. No hay nada con lo que puedas ayudar a esta hora. ¿No es un poco duro? He venido hasta aquí. ¿Dónde está Michael? De todos modos, Michael fue a la sala de juegos. La sala de juegos durante el funeral de su padre. ¿Estás bromeando? Creo que está hablando muy en serio al ver a Mary reírse de eso. Me sentí patético. Tal vez fue en parte culpa mía que hubieran resultado de esta manera. Si no hay nada que pueda hacer, ¿puedo ir? Planes con amigos más tarde. No tenías que venir entonces, eso pensé, pero quería ver qué tipo de cara pondrías mientras yo estaba ahí parado lleno de ira y frustración.
Mary salió de la funeraria riendo. Fue entonces cuando decidí nunca los perdonaría. Michael nunca apareció al final y el funeral terminó. Regresé a casa. La casa se sentía más vacía y más grande que nunca. Ahora estoy solo. Entonces recordé el papel que John me había dado. Busqué en los cajones y finalmente lo encontré. Marqué el número escrito en el hola sí, soy Williams Labofis soy la esposa de John o la esposa de John. Eso significa que sí, su funeral fue recientemente. Lamento tu pérdida, gracias. ¿Qué quería mi esposo? Dejó un testamento. ¿Con nosotros un testamento sí? Me gustaría discutirlo con usted con más detalle. El hombre al teléfono, el señor Williams, era un viejo amigo de mi esposo. Visité el despacho de abogados al día siguiente. El testamento describía mi herencia y mencionaba a Michael y su familia. Después de leerlo me di cuenta de que podría ser útil. Prometí hacer que Michael y su esposa se arrepintieran de cómo nos habían tratado aproximadamente 2 meses. Después del funeral, de repente aparecieron en nuestra casa. Vine a ofrecer permiso para usar incienso. No necesitas estar aquí. Oye, Mary, ¿qué crees que estás haciendo? Ella actuó como si ella no pudo escucharme, ignorando completamente mi presencia. ¿Estás escuchando? Quítate los zapatos, por favor, pero ella no respondió a mis preguntas. ¿No sirve de nada hablar con ella? ¿Por qué no le gustas, mamá? Eso no es excusa para este comportamiento. Tú se fueron riendo. Medio año después vinieron a la casa otra vez. Esta vez la actitud de Mary era diferente. Hace tiempo, suegra, ¿cómo has estado? Sí, he estado bien. Hacía mucho tiempo que Mary no hablaba a mí. Vine a ver cómo estabas hoy. Es que así que tuvimos una conversación normal por un tiempo, pero luego Mary comenzó a despreciarme porque eres tan pobre. Suegra, ¿de qué estás hablando de ahora en adelante? Por favor, no habla conmigo a menos que sea para bodas o funerales. ¿De qué estás hablando viviendo en un lugar así? Casa sucia, eso simplemente no está bien. No seas tan cruel. Lo estás diciendo muy bien, es verdad, deberías vender esta casa sucia. No solo Mary sino Michael también me ridiculizó. Date cuenta de que eres pobre, es vergonzoso para nosotros. También me estaba poniendo enojado porque me llamen pobre repetidamente. ¿A quién llamas pobre? Di eso otra vez. Mary se sorprendió por mi voz elevada, pero no iba a terminar ahí. Ni Michael ni Mary sabían que yo era dueño de 5 acres de tierra. Decidí decirles la verdad. También podría decirte ahora que no soy pobre, ¿eh? ¿De dónde sacarías esa cantidad de dinero? Entonces deberías echarle un vistazo a esto. Les mostré el testamento de John y el título de propiedad. ¿Qué es esto? Déjame ver. Que ambos revisaron en silencio los documentos. Esto no puede ser cierto, esto es ridículo. Es porque lo he mantenido oculto todo este tiempo. Ahora ¿qué entiendes? Sal de esta casa. Parecía que querían discutir, pero fueron silenciados por los hechos innegables de los que casi me reí el cambio drástico en ellos, pero me contuve. Decidí ser despiadado hasta el final porque pensé que sería más dañino para ellos. No te quedes ahí aturdido, estás en el camino. ¿Cómo podemos estar satisfechos con esto? Aún así, Michael persistió. Fue una pérdida de tiempo. Fui a la habitación y regresé con un sobre. ¿Es esto suficiente? Revisaron el contenido del sobre. Así que lo estabas escondiendo. Después de todo, eres una anciana despreciable. Este dinero es una indemnización al aceptarlo. ¿Aceptas? No tengas más contacto conmigo, ¿entendido? Entonces nos vamos. Buena suerte con tu pobre vida. Sí, sí. Adiós. Finalmente Michael y Mary se fueron aparentemente satisfechos solos. Dejé escapar un suspiro y volví a la foto de John. Gracias a ti, todo salió bien. Gracias ese día. Preparé el té favorito de John. Los días pasaron sin ningún contacto de Michael y Mary. Pensé que finalmente podría vivir en paz, pero regresaron descaradamente un día mientras estaba limpiando puerta haciendo un gran alboroto de mala gana para no molestar a los vecinos. Abrí la puerta. Sabía que estabas aquí. Ya abre. Realmente no tenemos todo el día. ¿Qué estás haciendo aquí? Se supone que ya no debes venir aquí. Solo déjanos entrar entonces. Entraré. Irrumpieron en la casa y se dirigieron directamente al estudio de John. Esta era la habitación de papá. Comencemos a buscar. Comenzaron a hurgar en la habitación. Deténganse. Me ignoraron, abriendo cajones y gabinetes completamente. Frenéticamente, tiene que estar aquí en algún lugar.
Dinero, pero papá era dueño de un negocio, debe haber algo, solo dánoslo. Por supuesto que no encontrarían lo que estaban buscando. Realmente no queda nada. Buscar en esta casa es una pérdida de tiempo. ¿Realmente no he estado diciendo esto todo el tiempo? ¿No leíste correctamente el testamento? Por supuesto que sí. ¿Leíste la segunda página? ¿Eh? La segunda página del testamento detalla cómo se dispondrían de los activos de John, un centro de atención. En segundo lugar, cuando muera, la casa y el terreno heredado se venderían y todo el dinero de esa venta también se donaría. Lo que te dimos antes es todo lo que hay, entonces deberías darnos tus gastos de manutención. Estaba en el derecho del testamento. De hecho, John se había asegurado de que no tuviera problemas económicos por un tiempo, pero no tenía la obligación de darles nada. No te daré nada. ¿Para qué necesitas el dinero? Eso no es de tu incumbencia. Michael luego comenzó a reírse como si tuviera una idea. Mary, no te preocupes. Cuando mamá muera todo será nuestro. Tal vez, pero fueron realmente tontos. Desafortunadamente estoy planeando donar toda la tierra que heredé. ¿Que por qué estás haciendo algo innecesario? Había anticipado que dirían algo como esto y había preparado de antemano todo este alboroto sobre 5 acres de tierra. Increíble. No necesito dinero, tener lo suficiente está bien para mí, a diferencia de ti también jugando, ¿eh? Di lo que quieras. Sé que si sigues arruinando mi casa llamaré a la policía y luego lo haré. Fingí hacer una llamada en mi teléfono inteligente sin darme cuenta. Comenzaron a entrar en pánico. En serio. No puedo creer que ella realmente esté llamando. ¿Te quedarás aquí? La oye, deberíamos irnos rápidamente. Sí, salieron corriendo de la casa, lo que debería evitar que regresen aquí. Si lo hacen, haré lo mismo. Y luego salió a la luz un nuevo hecho. Le pregunté al abogado Williams para investigar por qué estaban tan obsesionados con el dinero. Descubrí que resulta que tienen una deuda importante. Veo que es por eso que estaban tan desesperados. La cantidad supera fácilmente los $50,000. Gracias por investigar esto. No hay problema. Estoy aquí para ayudar cuando sea. Necesitas gracias. Podría llamarte de nuevo sabiendo la verdad. Decidí llamar a Michael. Algo anda mal. Solo me preguntaba si necesitas ayuda. Bueno, dinero. Supongo, pero ¿de qué sirve decírtelo con esa actitud? No puedo prestarte nada. Luego acabo de escuchar de Michael. ¿Nos vas a prestar algo de dinero? Su voz era inequívocamente ansiosa. Por eso no tengo intención de prestándote cualquier cosa. ¿Qué quieres decir? Ustedes dos están endeudados, ¿verdad? ¿Sé quién te dijo eso? ¿Quién sabe quién pudo haber sido? ¿Estás bromeando, vieja bruja? Entonces querías dinero, ¿eh? ¿Quién le prestaría a gente tan tonta? Solo dale. Déjanos el dinero y quédate tranquilo, como si fuera a encargarme de tus problemas tú mismo. Colgué y configuré los números de Michael y Mary para rechazar llamadas 2 semanas después de este incidente. Escuché que no podían pagar sus deudas y me mudé a algún lugar. Zona rural. Considerando cómo vivían una vida decente, parecía poco probable para ellos, aunque una parte de mí quería que sufrieran más y vieran el infierno. Me guardé ese pensamiento para mí. Viviré feliz para los dos de ahora en adelante. Viviré solo, pero no estaré solo.